Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Hunter x Hunter, ni de My Hero Academia. El autor intelectual de este fic es Cartoon Fan 9. El link de la historia estará en la descripción. Sin más dilación, empecemos. Dos mundos aparte. Capítulo 4. Unos minutos antes de que la clase 1A llegara al conjunto de simulación imprevista, Nezu se sentó en su oficina y pensó en lo que le diría al resto de la UA personal sobre Gon y Killua. Hace unos días, le dijo al personal que necesitaba un poco más de tiempo para pensar. Esta mañana, envió un correo electrónico a todo el personal para asistir a una reunión en la que discutiría sus pensamientos y decisiones. Creo que estoy en una posición en la que tengo que mentirle a la UA personal sobre quiénes son realmente Gon y Killua, Nezu pensó para sí mismo mientras se sentaba silenciosamente en su silla, mirando fijamente la pantalla en blanco de su computadora para no distraerse. Puedo decirle a ambos que vinieron de situaciones familiares desafortunadas y fueron a la misma escuela secundaria. Debo decir, sin embargo, que estoy muy decepcionado de que estén en la UA sin ningún tipo de formación académica. Lo hace injusto para todos los demás estudiantes que han ido a la escuela toda su vida. Sin embargo, sigo permitiendo que Gon y Killua entren a nuestro curso de héroe incluso después de saber esto. Si esta noticia alguna vez se hace pública, mi trabajo podría estar en peligro. Pero creo que vale la pena. Esos dos niños no pertenecen a este mundo y, como tales, deberían ser enviados de regreso al suyo. Sin embargo, puedo entender por qué quieren ser héroes. Continuó pensando, ahora tamborileando con los dedos sobre su escritorio para activar un poco más el pensamiento. Los héroes tienen vastas redes. Pueden adquirir conocimientos rápidamente a través de esta profesión, aunque les lleve un tiempo convertirse en un héroe con licencia. Incluso entonces, las pasantías pueden no estar lejos para ellos si se desempeñan bien en el festival deportivo. Creo que estoy siendo parcial hacia Gon y Killua, pero parte de la razón es porque quiero satisfacer mi curiosidad. Muy rara vez, o nunca, alguien se encontrará con un ser de otro mundo. Esto es muy interesante. No quiero perderlos de vista, Gon y Killua. Nezu concluyó su pensamiento con una mirada oscura en su rostro. Bájate, estamos aquí, ordenó Aizawa cuando el autobús dejó de moverse. Los 20 estudiantes bajaron del autobús y siguieron a su maestro hasta el edificio. Era un edificio enorme, su característica más notable era la enorme cúpula de cristal que cubría toda la estructura. El grupo entró al edificio a través de la gran puerta azul, similar a la entrada principal del campus de la UA. Dentro del enorme edificio, caminaron por la plaza central que conectaba la puerta principal con las 6 zonas de rescate donde entrenarían. Las zonas de ruinas, deslizamientos de tierra, montañas, conflagraciones, inundaciones y aguaceros. Las 6 zonas estaban muy separadas y cada una brindaría a los estudiantes una situación de rescate única como estaba previsto. Una figura vestida con una chaqueta blanca hinchada que Killua supuso parecía un traje espacial, un casco negro con ojos blancos y botas amarillas se acercó a la clase y a Aizawa. Dios mío, es el héroe espacial. 13. Uraraka dijo efusivamente con los dedos cerrados en puños sueltos debajo de la barbilla. Es mi héroe favorito. Killua levantó una ceja después de mirar de Uraraka y de regreso a Tirten. No había oído hablar de este héroe, pero claro, solo había estado en este mundo durante unos 2 meses. Muchas cosas eran nuevas para él y seguirían siendo así. 13 levantaron una mano y se frotaron la nuca. Se escuchó una risa ahogada detrás del traje espacial que llevaban. Me alegro de haberte inspirado lo suficiente como para ser tu ídolo. De todos modos, hola y bienvenido, clase 1A. Soy el héroe espacial. 13. Soy un héroe profesional y me especializo en rescates en desastres. Como estoy seguro de que tú sabes, el entrenamiento que tendrás hoy es diferente de tu entrenamiento normal de combate Kirk. El combate es un aspecto importante de ser un héroe, pero también lo es rescatar personas, y en eso nos concentraremos en entrenarte aquí en la USG. El héroe espacial continuó hablando sobre cosas como cómo sus Kirks están destinados a ayudar a las personas, no a dañarlas, y eso es lo que Tirten quería que los estudiantes aprendieran después del entrenamiento de hoy. Killua realmente no escuchó todo, sino que pensó en algo muy importante, que era su objetivo en este mundo: volver a casa. Ahora que lo pienso, la razón por la que quiero volver a casa es para volver a Yuka. Así es. A Yuka. No he pensado mucho en ella desde que llegué aquí, pero siempre supe que mi objetivo aquí era volver a casa. Simplemente no relacioné mucho mi razonamiento con ella. Ojalá esté bien.
Probablemente mi familia se la llevó a casa y la encerró nuevamente en esa habitación. Tengo que volver. Por su bien. Para salvarla. Y luego haré algo donde los Zoldyck no puedan encontrarla a ella ni a mí nunca más. El discurso de 13 terminó y algunos miembros de la clase aplaudieron emocionados por los próximos desafíos de rescate. Después de los vítores, las luces de la cúpula se apagaron, lo que hizo que el interior fuera notablemente más oscuro. En su visión, muy detrás de 13, Killua notó una masa negra y púrpura girando frente a una gran fuente de agua. En el mismo momento, Aizawa giró la cabeza y notó la masa también. Una figura con manos por todo el cuerpo emergió del centro de la masa, con más personas saliendo de los lados de la persona. Killua se devanó el cerebro en busca de posibles explicaciones, y la que más quería que fuera era un portal o una disformidad de algún tipo, lo que significaba que podría ser un Kirk de transporte. Su energía burbujeó dentro de él y esperaba poder hablar con la persona que usaba ese Kirk. Aunque pronto se dio cuenta de que sería difícil explicar por qué preguntaba si el Kirk de esa persona podía transportarlo a otro mundo, necesitaría trabajar en el enfoque. ¿Qué es eso? ¿Es esto parte del entrenamiento? Kirishima preguntó a los prohéroes, mirando de Aizawa a Tirten. 13. Protege a los estudiantes, ordenó Aizawa mientras se levantaba las gafas para cubrirse los ojos. Esos son verdaderos villanos. Un grito colectivo de conmoción y miedo escapó de la boca de muchos estudiantes. Parece que All Might no está aquí, habló la masa mientras tomaba la forma de algo que se parecía más a una persona y menos a una masa gigante. El cronograma que recibimos el otro día indicaba que estaría aquí. ¿No tenemos sensores que puedan avisarnos de una infracción? Yao Yorozu le preguntó a 13. Lo hacemos, pero parece que no están funcionando en este caso, respondió Tirten vacilante, pero honestamente. Pasé por todos estos problemas para traer una multitud, pero All Might no está aquí, dijo la figura con las manos por todo el cuerpo con una voz tan malvada que los estudiantes solo podían imaginarla viniendo de un villano. Quizás deberíamos matar a algunos niños y luego él vendrá. Aizawa levantó su pañuelo de captura, listo para luchar contra los villanos. Los sensores están caídos, lo que significa que probablemente tengan a alguien que pueda interferir con eso. Kaminari, intenta contactar a la escuela usando tu Kirk para obtener ayuda. El chico rubio asintió y comenzó a trabajar en su objetivo asignado. Aizawa dio otra orden sin siquiera mirar atrás. 13. Observen a los estudiantes. Manténganse juntos. Señor Aizawa, ¿vas a luchar contra todos ellos solo? Ir contra un grupo, ese no es realmente tu estilo de lucha, murmuró Midoriya preocupado antes de que Aizawa lo interrumpiera. Está bien, Midoriya, no puedes convertirte en un héroe con un solo truco, respondió antes de lanzarse hacia la masa de villanos y acabar con varios a la vez. Killua tuvo que admitir que las habilidades de su maestro eran impresionantes para alguien en este mundo. Podría derribarlos fácilmente, pero ese no es mi trabajo. Necesito llegar hasta ese tipo de teletransportación lleno de humo. Con una expresión facial ilegible, Killua miró a lo lejos la masa humeante de color negro y morado. 13 ordenó a los estudiantes que corrieran hacia la entrada y se fueran. Sin embargo, antes de que pudieran llegar lejos, el usuario de Warp ahumado hizo su aparición. Hola. Somos la Liga de Villanos y nos hemos incorporado a la escuela secundaria de la UA para asegurarnos de que All Might, el símbolo de la paz, pueda tomar su último aliento. ¿Ha habido un cambio en el horario? Creo que debería haberlo hecho. He estado aquí hoy. Un objeto parecido a una gorra se abrió en la punta del dedo de 13, pero Bakugo y Kirishima interrumpieron el intento y respondieron al villano humeante con un ataque que utilizó ambos Kirks. La explosión de humo que resultó del ataque de Bakugo fue lo suficientemente grande como para cegar a todos durante unos segundos, lo que fue una señal de esperanza para muchos de los estudiantes. Sin embargo, su esperanza se convirtió nuevamente en miedo cuando el villano miró a los dos estudiantes ofensivos con brillantes ojos amarillos. Tales problemas. UA ciertamente produce buenos héroes, me imagino. Bueno, de todos modos, mi trabajo es dispersarlos a todos, dijo el usuario de Warp, actuando como si el ataque que acaba de recibir no le hiciera nada. En el momento en que terminó su frase, su humo negro cubrió toda el área alrededor del grupo de estudiantes más 13. Sin inmutarse por el poder del villano, Killua observó a sus compañeros de clase y vio a Iida correr y empujar a Uraraka y Sato fuera de la oscuridad junto con la ayuda de Shoji. Lo siguiente que supo fue que Killua sintió que caía libremente hacia la zona llena de fuego, y podía ver vagamente a alguien detrás, o, mejor dicho, encima de él.
Notó 5 extremidades en la persona e inmediatamente dedujo que era Ojiro. El cabello rubio al final de la quinta extremidad, ubicada de manera más inusual, confirmó que efectivamente se trataba del artista marcial. El ex asesino balanceó las piernas para cambiar el peso de su cuerpo varias veces en el aire para asegurarse de aterrizar sobre sus pies en lugar de sobre su cabeza. Una vez que golpeó el suelo con el calor ardiendo a su alrededor, observó cómo Ojiro imitaba los movimientos que Killua hacía para aterrizar de manera segura también. Echando un vistazo a su alrededor después de confirmar que Ojiro estaba bien, Killua observó su entorno. El lugar al que lo enviaron fue la zona de conflagración, que era un entorno urbano azotado por incendios. A través de los espacios entre algunos edificios, Killua miró fijamente a un grupo de villanos que avanzaban hacia él y Ojiro. Muy bien, entonces el villano Warp obviamente no lee la mente, así que no sabe que necesito hablar con él. Killua razonó consigo mismo. Y dudo que el señor Aizawa aprobara que yo hablara con un villano en primer lugar. Entonces, necesito ser sutil al respecto, pero también captar la atención de ese villano Warp. Una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Killua. Sé exactamente la manera de hacerlo. Necesitaré un escenario casi perfecto, pero puedo elaborarlo. Miró a Ojiro, quien ya estaba mirando en dirección a Killua con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Luchamos contra ellos?, le preguntó al ex asesino, quien supuso era muy hábil en la lucha para haber vencido a Todoroki. Sí, creo que esa es nuestra única salida, afirmó Killua. Corrió en la dirección de donde venían los villanos y comenzó a presionar sus cuellos con los dedos y envió una buena dosis de electricidad a sus cuerpos para noquearlos durante un par de horas. Sus intentos de golpearlo fueron patéticos. Puso los ojos en blanco, entrando y saliendo de sus rangos de ataque mientras dejaba inconscientes a más y más villanos. Esto es aburrido, podría matarlos a todos en 1 o 2 segundos si realmente lo intentara. Hubo un villano que dejó deliberadamente. Un villano grande y alto que llevaba un bate de metal similar a un bate de softball. Temiendo la facilidad con la que Killua noqueó a sus camaradas, el villano se abalanzó sobre Ojiro, que estaba ocupado defendiéndose de otros villanos, y apuntó con su bate a la cabeza del estudiante rubio. Estar atento. Killua gritó con un brazo extendido y un salto hacia el gran villano. Ojiro ni siquiera tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que su compañero de cabello plateado presionara una palma en la espalda del villano y la inundara de electricidad. Los villanos restantes se congelaron ante la demostración de poder y brutalidad de Killua. La víctima del poderoso ataque de Killua cayó al suelo, sin vida, luego de unos segundos de quedar él mismo congelado. Ojiro dejó de moverse tan pronto como sintió el cosquilleo de la electricidad detrás de él. Terminó de girar completamente la cabeza y miró a Killua antes de mirar el cuerpo carbonizado del villano frente a su compañero de clase, pero detrás de él. Amigo, logró decir Ojiro, con la voz ronca y la respiración entrecortada. ¿Qué lo hiciste? El rubio temía lo peor, pero esperaba lo mejor. Estaba 99% seguro de que el villano estaba muerto, pero necesitaba escuchar algún tipo de respuesta que le dijera que ese no era el caso. Sin embargo, Ojiro dudaba que cualquier certeza de Killua todavía no le hiciera creer que el villano estaba más que muerto. Su cuerpo presentaba quemaduras eléctricas en numerosos lugares y ropas rotas en varios lugares. Killua dudó con su respuesta, sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta del efecto que tuvo su ataque. Yo, no lo sé, perdí el control de mi poder. Olvidé contenerme porque habrías sido aplastado si no lo hubiera detenido. Dio una respuesta muy típica de Unoa, el curso de héroe que un estudiante daría si hubiera estado en la situación de Killua. Un escenario de no hay otra opción o fue un accidente. Killua forzó expertamente que esta situación sucediera. Pensó que el villano con el bate de metal pensaría en una de dos cosas, si no en ambas, si Killua noqueara a todos los demás villanos, pero lo dejara. 1. Debido a la estatura más grande de este villano, la electricidad de Killua podría no funcionar tan bien sobre él, por lo que Killua no quería luchar contra el villano, y o 2, el villano temía el poder de Killua y en cambio fue tras Ojiro como resultado de este miedo. De cualquier manera, Killua consiguió la situación que necesitaba y la aprovechó. Si esta liga de villanos o lo que sea hiciera un escaneo en busca de estos personajes secundarios, notarían que al menos uno de ellos estaba muerto. Luego, eso lleva a la fase 2 de este plan. Los villanos restantes no estaban dispuestos a dejar pasar esta oportunidad. Cargaron contra los dos estudiantes héroes, armas en mano o kirks preparados.
Sintiendo la horda en movimiento, Killua se giró para enfrentarlos y continuó noqueándolos uno por uno. Ojiro defendió a los villanos con artes marciales de atropello y fuga, pero no era hábil para noquearlos, por lo que se lo dejó a su compañero de clase. Seguro que puedes usar mucha electricidad. Ojiro vacilantemente hizo contacto visual y conversó con el asesino frente a él. Killua estaba escuchando el filo en la voz del artista marcial. Él suspiró. No tienes que ser tan cauteloso conmigo. Fue un accidente de mi parte, hombre. Y, además, te salvé porque interferí. Pero mataste a alguien. Ojiro gritó en voz alta, la ira se liberó desde dentro de su cuerpo. Pero también te salvé, señaló Killua con calma. Si no lo hubiera hecho, nadie lo habría hecho. Te habrían aplastado la cabeza y podrías haber muerto. Si no, seguramente sufrirías una conmoción cerebral grave. Aún así, eso no lo cambia todo, murmuró el rubio entre dientes. Ya no miraba a Killua, sino que encontraba más consuelo en el suelo. El trabajo de un héroe no es matar. Detienes a los villanos, pero no así. ¿Preferirías estar muerto ahora mismo? Susurró el adolescente de cabello plateado, un poco más fuerte que la mayoría de los susurros, pero aún lo suficientemente bajo como para mantener su expresión facial y lenguaje corporal tranquilos. El adolescente rubio vaciló, sin saber cómo responder a tal pregunta. Sacudió lentamente la cabeza. Te castigarán por esto. Fue en defensa propia y aún eres menor de edad, así que no creo que el castigo sea demasiado severo. Pero es posible que te expulsen de la UA. Pero yo te salvé, ¿verdad? Ese es el trabajo de un héroe, ¿no? Lo es, y tú me salvaste, pero le quitaste la vida a otra persona, señaló Ojiro. Matar a un villano no te hace mejor que los propios villanos. Killua dio un paso adelante y extendió su mano hacia el hombro de Ojiro, pero el rubio se encogió de hombros. No me toques. No estoy enojado contigo. Solo estoy enojado por lo que pasó, y por cómo fue hoy. Necesito algo de tiempo para pensar. Se alejó mientras Killua pensaba en una respuesta que dar, pero no se le ocurrió ninguna que pudiera ayudar a arreglar lo que Ojiro pensaba de él. Está enojado conmigo, pero no dijo eso. Oh bueno, realmente no me importa. Obtuve lo que necesitaba desde aquí, pensó Killua con una sonrisa felina en su rostro. Sus ojos seguían inconscientemente a Ojiro caminando hacia una ubicación más centralizada dentro de la USG. Killua decidió que también era hora de salir de la zona de conflagración y dirigirse a un lugar donde había más gente. Preocupado por hacia dónde se dirigía Ojiro, Killua buscó otra ruta que pudiera sacarlo. Para cuando salió y encontró a otras personas, estaba observando como una enorme criatura azul oscuro con un cerebro expuesto en el centro de su cabeza aplastaba los huesos de Aizawa como si fueran ramitas. Su maestro gritó de dolor. El maestro de Killua no se veía muy bien, pero Killua no pudo salvarlo exactamente corriendo a su máxima velocidad. Eso llamaría demasiado la atención. En cambio, corrió a un ritmo más razonable cuando vio al villano saltar hacia Asui en el agua junto a Midoriya y Mineta. Aizawa levantó la cabeza en el último segundo y borró el kit del villano. Killua no tenía idea de cuál era el kit del villano, pero saltó hacia la criatura azul y le dio una patada en la cabeza, lo que provocó que soltara a Aizawa. La cabeza del hombre mayor cayó con un ruido sordo, y Killua supo que estaba cerca de quedar inconsciente si no lo había perdido ya. Un fuerte grito de Midoriya robó la atención de Killua. Estaba a punto de asestar un golpe devastador en las manos del villano cuando la criatura azul frente a Killua desapareció y recibió el golpe. El humo llenó el aire y las luces alrededor del perímetro del techo se apagaron. Cuando el humo se disipó, Killua notó las manos del villano detrás de la criatura, y la criatura recibió el golpe sin problema. Maldita sea, Midoriya tiene un gran impacto. Killua se rió para sí mismo por su juego de palabras, pero sintió una creciente curiosidad por saber cómo la criatura pudo recibir el golpe con tanta facilidad. La criatura azul oscuro agarró a Midoriya y Asui sacó su lengua del agua para agarrarlo. Killua se puso en la pelea y se volvió borroso mientras cargaba contra la criatura con otra patada. Su pie se estrelló contra un lado de su cara y Midoriya se cayó de su alcance. Killua miró el humo negro y morado que se formaba junto a las manos del villano. Apareció el villano de la disformidad humeante. Tomura Shigaraki, un estudiante escapó y probablemente va a pedir ayuda. No sé si tenemos los números para vencer a varios prohéroes. Revisé cada zona y la mayoría de las personas que trajimos con nosotros están noqueadas. Y, debo agregar, encontré que uno de ellos estaba muerto. El villano de las manos, conocido como Shigaraki, se rascó el cuello durante varios segundos antes de hablar.
¿Hay un asesino en algún lugar de esta cúpula, eh? Me pregunto si fue un estudiante o uno de nuestros propios peones. ¿Dónde está este peón muerto? ¿Sabes cómo murió, Kurohiri? Antes de que el villano Warp, Kurohiri, pudiera responder, la entrada a la USJ se abrió de golpe y entró All Might vestido con una camisa de vestir blanca y pantalones de vestir dorados. Villanos, habéis cometido un grave error al entrar a la UA sin ser invitados. En los vídeos de All Might, Killua siempre había visto sonreír al símbolo de la paz, incluso en sus situaciones más difíciles. Pero esta vez no mostró una sonrisa. Él está realmente enojado. Killua y Midoriya pensaron al mismo tiempo. Killua miró los rostros de sus compañeros de clase y vio cómo las miradas de miedo se convertían en alivio. All Might está aquí. Mineta gritó. Él nos salvará. All Might, te uniste tarde al grupo, dijo Shigaraki desde donde estaba. All Might todavía estaba alrededor del área de entrada donde Killua podía ver a Zero, Ashido, Uraraka, Sato y Shoji. Espero que te diviertas aquí. El héroe número 1 saltó escaleras abajo como lo hizo Aizawa. La única diferencia fue que All Might era imposible de rastrear para la mayoría de las personas que miraban cómo el héroe noqueaba a hordas de villanos en segundos. Los ojos de Killua se abrieron cuanto más veía a All Might derrotar a los villanos. Él es tan rápido como yo, incluso más rápido. Quizás no más rápido, pero creo que puede igualarme. Ni siquiera sabía que alguien en este mundo fuera capaz de hacer esto. Con el entrenamiento de Bisky todavía grabado en su cabeza, el ex asesino utilizó guío en sus ojos para ver qué estaba sucediendo realmente cuando All Might se movió. Potenciando Nen, por supuesto, tendría que ser eso. Pero la forma en que se usa, alrededor de su cuerpo, tiene las mismas propiedades que, ¿dónde vi eso antes? Killua hizo todo lo posible por recordar cuando había visto el Nen de otra persona aplicado de la misma manera. Él no había usado guío en muchas personas o Kirks, por lo que no fue tan difícil. Le lanzó una rápida mirada a Midoriya. Así es, era él. A pesar de que Midoriya solo lo usó por una fracción de segundo, y en una pequeña porción de su cuerpo, todavía puedo entender que fue él quien tenía a Nen que se veía igual que All Might en este momento. Se volvió hacia All Might, quien había levantado a Aizawa y lo había dejado caer al suelo. Killua observó cómo All Might sacaba a Asui y Mineta del agua. Luego les dijo a ellos y a Killua que regresaran a la salida mientras cargaban a Aizawa y salieran del edificio. Joven Zoldyck, déjame las cosas a mí, le dijo All Might al adolescente de cabello plateado, notando que el chico no se había movido. Ayuda a tus compañeros de clase a llevar a Aizawa de regreso. Está inconsciente. Killua asintió, apenas prestando atención a lo que All Might le dijo. Siguió a sus 3 compañeros de clase y cargó las piernas de Aizawa mientras Midoriya lo sostenía por los hombros. Mineta caminaba al lado de Killua y Asui estaba al frente. Killua clavó sus ojos en la espalda de Midoriya mientras continuaba pensando y caminando hacia adelante. De ninguna manera tienen el mismo Kirk, ¿verdad? Probablemente haya 1 millón de Kirks como el de All Might y el de Midoriya. Aún así, la similitud es desconcertante. Tendré que mantener los ojos bien abiertos, aunque no sea asunto mío. Pero sigue siendo interesante. All Might es genial. Respeto el poder que tiene. Podría ser la única persona en este mundo que yo sepa que podría vencerme en una pelea. Entonces tú eres el jefe principal, ¿eh? All Might le preguntó a Shigaraki, a lo que el villano no respondió. Carolina aplasta. All Might corrió hacia adelante con los brazos cruzados. El poder que usó seguramente habría noqueado a Shigaraki, pero el villano dijo algo sobre nombre de pila, y la criatura azul con el cerebro expuesto bloqueó el ataque. Los siguientes segundos y minutos pasaron muy rápido. Midoriya corrió hacia atrás para ayudar a All Might, Bakugo se abrió camino hacia la pelea y atacó a Kurohiri, Kirishima se unió al impulsivo rubio ceniza y Todoroki congeló al Nomu que ayudó a All Might a salir de sus garras. Mientras All Might todavía se estaba levantando, Shigaraki ordenó al Nomu que atacara a Bakugo porque estaba manteniendo presionado a Kurohiri, quien era la ruta de escape para la Liga de Villanos. El explosivo adolescente rubio ni siquiera pudo reaccionar, por lo que Killua acercó a Mineta y arrojó las piernas de Aizawa como lo había hecho Midoriya con Asui cuando el adolescente de cabello verde rizado salió corriendo para ayudar a su ídolo. Recordando activar Godspeed antes de moverse, Killua corrió hacia Bakugo y lo empujó a un lado para evitar ser golpeado por el Nomu. Shigaraki guardó silencio durante unos segundos antes de ver a los 2 adolescentes al otro lado de su creación. Kurohiri también guardó silencio, pero luego empezó a recordar algo. Shigaraki, ahora lo recuerdo.
El que murió estaba en la zona de incendio. Tenía lo que parecían ser quemaduras eléctricas alrededor de su cuerpo. Podría haber sido obra del chico de cabello plateado. Eso pareció divertir a Shigaraki porque el villano ahora miraba a Killua con una sonrisa cubierta por la mano en su rostro. Un héroe en entrenamiento, en la UA, sin embargo, mató a un villano. ¿Cómo sonaría eso en los titulares de un canal de noticias? Esto es algo con lo que podemos trabajar, afirmó Shigaraki mientras daba un paso adelante. Nomu, trae al chico de cabello plateado. Podemos llevarlo con nosotros. Bakugo estaba mirando a Killua con cara amenazadora. Midoriya y Kirishima quedaron boquiabiertos mientras miraban a Killua, luego se volvieron hacia el Nomu para ver qué haría. La boca de Todoroki estaba abierta un poco más de lo habitual, y sus ojos heterocromáticos también se abrieron por la sorpresa. All Might simplemente miró al adolescente de cabello plateado con una mirada un poco desconcertada. No estaba seguro de qué estaban hablando Shigaraki y Kurohiri. ¿Un villano ha muerto? ¿Y creen que es obra del joven Zoldyck, porque el villano tenía quemaduras eléctricas en el cuerpo? Esto no tiene sentido. Un error. Hay que aclararlo. Pero primero, All Might interceptó y detuvo al Nomu que corrió hacia Killua para agarrarlo. Todos, por favor regresen al frente y salgan de aquí. All Might gruñó mientras detenía a la criatura diseñada. Yo me encargaré de esto. Otros miembros del personal de la UA también están en camino, así que no te preocupes. Killua levantó a un Bakugo congelado, que ahora estaba mirando al Nomu con los ojos muy abiertos. Esta es la segunda vez que no pude verlo. Pensó mientras apretaba los dientes y sentía el tirón de su compañero de clase poniéndolo de pie. Se giró para mirar al adolescente de cabello plateado. ¿Pero este pálido bastardo mató a un villano? De ninguna manera. Eso tiene que estar mal. Killua, hombre, pensó Kirishima mientras sus ojos se hundían en tristeza. Si esto es cierto, serás castigado. Puede que no te vuelva a ver. Pero estoy seguro de que tenías tus razones, hombre. Espera, ¿qué estoy pensando? Esto tiene que ser algún tipo de plan de los villanos. No matarías a nadie. Killua, ¿mataste a alguien? Midoriya todavía estaba atrapado en ese pensamiento mientras miraba fijamente a Bakugo y Killua que se acercaban. Es un estudiante héroe. Los estudiantes héroes nunca harían eso. Tiene que ser un error por parte de los villanos, o si no lo es, fue un accidente en defensa propia porque los villanos debieron haberlo atacado primero. Además, debido a que ese villano de humo dijo que estaba en la zona de incendio, es posible que estuviera confundido entre quemaduras por fuego y quemaduras eléctricas. O tal vez, este es algún plan que creó, para enmarcar algo en un UA alumno. Quizás el joven Zoldyck sea una amenaza para la UA, lo que explicaría una solicitud completamente falsificada. All Might pensó seriamente en la reunión que Nezu celebró hace una semana cuando comenzó a golpear al Nomu para romper su límite de absorción de impactos. Todoroki fue el único estudiante que se mantuvo sereno sin pensar mucho en lo que decía Kurohiri. Si no hubiera llegado a tiempo, habrías estado en muchos problemas, ¿no es así, All Might? Sí, lo habría sido, respondió All Might entre golpes y esquivas. Entonces, gracias por eso, joven Todoroki. Pero ahora, yo me encargaré de esto. No puedo dejar que el niño se me escape. Gritó Shigaraki. Kurohiri, asegúrate de que no escape. Y tráelo a mí. Kurohiri obedeció y se deformó frente a los estudiantes que estaban a punto de dirigirse al frente. El propio Shigaraki también se abalanzó sobre Killua y cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Pero Bakugo estaba preparado para ello cuando lanzó un golpe explosivo en la dirección de donde venía Shigaraki. El puñetazo devolvió a Shigaraki, pero el villano todavía estaba de pie. Todoroki usó su hielo para intentar congelar los pies del villano, pero una ráfaga de viento de los golpes de All Might y Nomu rompió el hielo y envió a los estudiantes y villanos a volar en diferentes direcciones. Killua y Kirishima aterrizaron sobre sus traseros uno al lado del otro, y Kurohiri hizo su aparición deformándose frente a ellos. El adolescente pelirrojo puntiagudo endureció sus brazos, se puso de pie y corrió frente a Killua de manera protectora. Habló sin mirar atrás. Killua, corre. Yo me encargaré de este tipo, tú simplemente sal de aquí. Es un villano, probablemente esté mintiendo. No creo que hayas matado a alguien. Pero estás equivocado, Kirishima. Killua pensó profundamente. Maté a alguien. El pelirrojo se giró por una fracción de segundo cuando no escuchó a Killua levantarse y correr. Amigo, ¿qué estás haciendo? Fuera de aquí. Sintió una ráfaga de viento acercándose a su cara, por lo que se giró y casi se encontró con Kurohiri. Ir.
Le gritó en la cara a Kurohiri, pero el grito era para su amigo. Kirishima golpeó su brazo endurecido contra el metal que Kurohiri cubrió con su humo. Killua se levantó como Kirishima ordenó, pero no huyó. En cambio, saltó hacia adelante y atravesó el metal con un puñetazo en el humo de Kurohiri, derribando al villano. En los ojos del adolescente, Kurohiri vio algo que no era una mirada de enojo, rabia o frustración. No podía decir qué estaba pensando o sintiendo el niño, pero sabía que existía la posibilidad de que no hubieran sido sentimientos de ira hacia la Liga de Villanos. Una gran ráfaga de viento volvió a alejar a todos los que estaban cerca. El Nomu había golpeado a All Might a bastante distancia, pero el héroe número 1 todavía estaba de pie. ¿Sabes, All Might? Estoy bastante decepcionado por esta basura de sociedad, monólogo Shigaraki a All Might después de haberse quitado de encima a Bakugo por un momento. ¿Por qué la sociedad decide qué es bueno y qué es malo? Los villanos pueden usar la violencia, pero también los héroes. Pero, al parecer, la violencia por el bien de los demás la hace admirable. Al final, la violencia solo engendra violencia, y el mundo lo sabrás después de que estés muerto. ¡Qué filosofía tan estúpida! Pensó Killua con el ceño fruncido mientras escuchaba el monólogo de Shigaraki. El rabillo del ojo estaba fijo en Kurohiri. Por lo que tengo entendido, los héroes solo usan la violencia para detener a los villanos. Los villanos instigan y los héroes responden. Si los villanos usan la violencia, los héroes tienen que usarla a cambio para detenerlos. Los héroes generalmente no atacan sin motivo alguno. No puedo creer que esté considerando hablar con estos tipos. Son bastante estúpidos. Eso no es cierto en absoluto, replicó All Might claramente, pensando en la misma línea que Killua. Debe haber algo más influyéndote, pero lo único que quieres es matarme, mentiroso. El Nomu corrió hacia All Might y comenzaron a intercambiar golpes que solo Killua podía seguir. El viento continuó y las explosiones alejaron aún más a los estudiantes y villanos. Todoroki intentó congelar a Shigaraki en medio del caos, pero el villano fue lo suficientemente rápido como para reaccionar y saltar a tiempo. Bakugo persiguió al villano y Todoroki soltó algunos picos de hielo al mismo tiempo para incapacitar a Shigaraki. El villano esquivó hábilmente hacia atrás para que los picos de hielo quedaran entre él y Bakugo. Oye, mira lo que estás haciendo, Ikiot. El rubio ceniza le gruñó a Todoroki. El adolescente de pelo rojo y blanco no se inmutó ante la ira de Bakugo. Las púas llegaban hasta los hombros de Bakugo, por lo que no podía saltar sobre ellas fácilmente. Con un solo golpe, hizo estallar el hielo en 1.000.000 de pedazos y persiguió a Shigaraki nuevamente, impulsándose por el aire usando su Kiruk. Todoroki siguió a Shigaraki desde el lado opuesto a Bakugo deslizándose sobre el hielo que estaba creando. Mientras tanto, Kurohiri estaba ocupado tratando de transportar a Kirishima a cualquier lugar menos frente a él mientras intentaba transportar a Killua al escondite de la liga. Aparentemente atrapó a Killua dentro de su humo, pero justo cuando estaba a punto de meter al adolescente de cabello plateado a través de un portal que lo alejaría, escuchó una voz que venía desde lejos. Esma Ash. Tanto Killua como Kirishima escucharon la voz de Midoriya a 1 milla de distancia. El movimiento del dedo del adolescente de cabello verde le rompió el dedo medio izquierdo, pero obligó a Kurohiri a disipar su humo y reformarse después de que terminaron los efectos posteriores del ataque. Killua comenzó a sentirse frustrado. Solo quería quedar atrapado y entrar en la disformidad de Kurohiri para poder hablar con el villano en paz. Pero Kirishima y Midoriya no dejaron que eso sucediera porque no sabían que Killua quería que sucediera. Niños molestos. Kurohiri le gruñó a los adolescentes de pelo rojo y verde. Déjame completar mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¿Quieres dispersarnos a todos? Kirishima frunció el ceño al villano con una voz peligrosa que ninguno de sus compañeros le había oído usar antes. Dispersarnos era tu trabajo. Ya lo hiciste, y no funcionó en absoluto. Así que deja de intentar incriminar a Killua por algo que él no hizo. Tonto. No has visto lo que yo vi. El cadáver del supuesto villano está cubierto de quemaduras eléctricas. Tenía que haber sido este chico. Midoriya se mordió la lengua. Sabía que tanto Killua como Kaminari tenían Kirks de electricidad. No sabía a dónde enviaron a Kaminari, pero tampoco sabía a dónde enviaron a Killua. Si Kaminari fue quien mató al villano, es posible que Kurohiri lo haya visto todavía en la zona de fuego. Pero Kaminari no ha aparecido por ningún lado. Pero Killua está aquí. Y él estuvo aquí cuando Kurohiri también mencionó al villano muerto. No me gusta cómo suena esto, pero necesitamos la verdad más tarde. Ahora mismo tenemos que detener a este villano.
Algunos fuelles de All Might, seguidos de enormes olas de viento, llamaron la atención de todos. Villano, ¿alguna vez has escuchado estas palabras? Ve más allá. Más ultra aira. Un puñetazo asesino golpeó al gnomo en el pecho y lo lanzó a través del techo de cristal de la cúpula con una explosión. La vibración del cristal roto y la posterior explosión se pudo sentir en todo el edificio. Todos los que miraban, incluidos los estudiantes que subían las escaleras cerca de la entrada, estaban totalmente asombrados después de la tremenda demostración de poder de All Might. Incluso Killua, que era notoriamente difícil de impresionar, sintió una buena sensación en su estómago después de ver lanzar el Nomu. Pero tan rápido como llegó, se desvaneció. Killua tenía otras preocupaciones a las que debía atender. Si lo enfrentamos juntos, podemos matarlo, le habló Shigaraki a Kurohiri, quien había tenido un descanso de Midoriya y Kirishima durante el loco golpe de All Might. El villano con las manos por todo el cuerpo corrió hacia All Might, quien se quedó quieto. Midoriya, usando su Kirk, despegó sus piernas que se rompieron por el poder que usó y preparó un puñetazo para aterrizar sobre Shigaraki. Mientras Midoriya estaba en el aire, Kurohiri deformó la mano de Shigaraki que buscaba All Might en un camino que dejaría el rostro de Midoriya en las garras del Kirk de Shigaraki. Deterioro. El adolescente de pelo verde había visto lo que podía hacer el Kirk de Shigaraki porque se usaba en Aizawa. Su Kirk desintegró todo lo que tocó. Killua saltó de sus piernas tan fuerte como pudo para quitar a Midoriya del camino. Al mismo tiempo, la entrada a la USJ reventar. Un profesor con una pistola en la mano, el prohéroe Snipe, fue el primero en entrar. Le disparó a la mano de Shigaraki con puntería experta para no dispararle a Killua o Midoriya también. Killua se aseguró de que su cuerpo estuviera cubierto de ten, por lo que era poco probable que las balas le hicieran mucho incluso si impactaban. Sin embargo, todavía preferiría que no le preguntaran por qué no le dolía una bala, por lo que estaba agradecido por la perfecta precisión de Snipe. Snipe le disparó a Shigaraki un par de veces más, y Kurohiri cubrió el área circundante con una deformación para proteger a Shigaraki de más balas. Killua había aterrizado dentro del área que cubría Kurohiri, por lo que estaba a punto de ser arrastrado con los villanos. ¡No! Killua. Gritó Kirishima, mostrando sus dientes a los villanos que tenían atrapado a Killua. Midoriya había caído sobre sus 4 extremidades justo fuera del área de deformación, pero no podía moverse. Tenía ambas piernas rotas, al igual que el dedo medio de su mano izquierda. Miró en agonía antes de que una ráfaga de viento comenzara a llevar a Kurohiri hacia donde venía el viento. 13 estaba usando su Kirk, Black Hole, para capturar a Kurohiri y quitar el humo de Killua y Shigaraki para salvar al primero y arrestar al segundo. Sin embargo, ambos ya estaban parcialmente dentro del Kirk de Kurohiri, Warp Gate, por lo que 13 no pudo sacarlos. Kurohiri resistió a Black Hole y terminó de usar su Kirk, y él, junto con Shigaraki y Killua, desaparecieron. Killua. Kirishima gritó después de que el adolescente se fue. Cayó de rodillas con la cabeza gacha. ¿Qué clase de amigo soy si ni siquiera puedo ayudarlo? Debería haber hecho algo, maldita sea. Se obligó a cerrar los ojos y apretó los puños. ¡Ak! Golpeó el suelo, dejando una grieta y una abolladura donde su puño derecho conectó con el suelo. Mientras tanto, Midoriya temblaba en el suelo, apenas manteniendo su cuerpo en alto con sus extremidades que no funcionaban tan bien. Yo, no pude hacer nada, murmuró al suelo. Eso no es cierto, escuchó Midoriya la voz de All Might. El adolescente de cabello verde admiraba a su ídolo y maestro, quien se había convertido en su verdadera forma, un esqueleto en comparación con su forma muscular. Me compraste unos segundos. Podría haber muerto si no lo hubieras hecho. Me salvaste, joven Midoriya. Gracias. Los ojos de Midoriya comenzaron a llorar al escuchar estas palabras provenientes de su mayor inspiración, pero eso no lo liberó de su culpa. Pero, Fage. Se llevaron a Killua. ¿Cómo puedo convertirme en el héroe número 1 si ni siquiera puedo salvar a mi propio compañero de clase? Joven Midoriya, comenzó All Might, pero fue abruptamente interrumpido por su alumno y sucesor. Killua es mejor héroe que yo. Nos salvó a mí y a Kacchan, pero se puso en peligro. Midoriya cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Apretó los puños y gritó por el dolor que sentía. Y querían llevárselo también. Consiguieron lo que querían, All Might. Ganaron. Gritó con los ojos todavía cerrados, pero con el rostro levantado del suelo. No ganaron, respondió All Might en voz baja. No me mataron. Ese era su objetivo principal. Querer llevarse al joven Zoldyck con ellos no es lo que vinieron a buscar.
Pero, joven Midoriya, te prometo que lo recuperaremos. Ningún estudiante héroe debería quedarse atrapado con villanos. Ningún niño debería estar con villanos, declaró. En los momentos siguientes, los prohéroes que llegaron derrotaron a los villanos restantes y los arrestaron a todos. Pronto llegó también la policía y todos notaron que uno de los villanos estaba efectivamente muerto con numerosas quemaduras eléctricas en la piel. 13 le contó al detective principal, Naomasa Tsukauchi, lo sucedido desde su punto de vista. Más tarde, el detective Tsukauchi habló con su amigo cercano All Might en privado, y el héroe número 1 reveló que Kurohiri mencionó cómo vio al villano muerto con quemaduras eléctricas y concluyó que era Killua. Está bien, 18 de ustedes están aquí, dijo Tsukauchi a la clase 1, en las afueras de la USJ nadie resultó herido excepto el niño con las piernas rotas y un dedo en la mano izquierda. Sin embargo, eso es tratable por Recovery Girl. La peor noticia es que tu compañero de clase, Killua Zoldyck, fue secuestrado por la Liga de Villanos. El humor de la clase cayó visiblemente, y Kirishima, sobre todo, miró al suelo en su frustración consigo mismo. Investigaremos lo que pasó aquí y crearemos un grupo de héroes que puedan traer al niño de regreso. También realizaremos interrogatorios con todos ustedes, pero no lo haremos de inmediato. Tendrá lugar en unos días. No se preocupen tanto por los eventos que ocurrieron hoy, niños. Todos ustedes son héroes prometedores. No dejen que esto los desanime. Su compañero de clase se salvará y todos estarán bien. Lo prometo, y All Might también. Finalizó Tsukauchi con una sonrisa tranquilizadora. Capítulo 5. Continuando, la noticia más importante de hoy. La clase héroe de la escuela secundaria UA, clase 1A, fue atacada por un grupo de villanos llamado Liga de Villanos mientras estaban teniendo una lección de entrenamiento en un lugar más remoto del campus de la escuela. Habló un reportero de noticias para un canal mientras estaba sentado en una mesa junto a una reportera. El objetivo de la Liga de Villanos era matar al símbolo de la paz, All Might, pero él no estaba allí en su entrada inicial a las instalaciones de la escuela. Los estudiantes de la clase 1A fueron dispersos y obligados a defenderse de villanos reales a una edad tan temprana. Afortunadamente, ninguno de los estudiantes resultó herido por los villanos. Un estudiante sufrió una lesión autoprovocada, pero se espera que sea recuperado. Bien. Las dos cosas más preocupantes en esta invasión de villanos es que un estudiante fue secuestrado por los villanos, y también se sospecha que este mismo estudiante fue la causa de la muerte de un villano durante el ataque. El personal de la UA no ha dicho nada sobre el asunto. Y la información del estudiante se mantiene confidencial. ¿Qué clase de estudiante héroe mataría a otra persona, incluso si es un villano? Recientemente ha habido un aumento en los ataques de villanos. ¿Esta noticia hará la vida diaria más difícil para los héroes y civiles? Lo último que necesitamos son estudiantes héroes. Actuando como villanos, añadió finalmente la reportera con sus propias palabras. Esto no es algo que la UA deba perdonar. Él o ella debe ser castigado. Por supuesto, no conocemos ningún detalle sobre esta situación, por lo que puede ser un poco más complicado que castigar al estudiante tan rápido. Sin embargo, para que el estudiante sea castigado, primero se debe sacar al estudiante del alcance de los villanos. No hay noticias de la UA ni de la policía sobre qué se hará al respecto, pero creemos que habrá un grupo de héroes que lo castigarán. Estaré en este trabajo para recuperar al estudiante secuestrado. Masahiro Ojiro apagó su televisor con el control remoto en la mano. Estos periodistas no saben nada. Simplemente dicen lo que más llame la atención de la gente. Aunque no se equivocan. Killua necesita ser castigado por lo que ha hecho, pero el requisito previo para ello es recuperarlo. Los héroes no saben dónde está la Liga de Villanos. Podría pasar un tiempo hasta que eso suceda. Pero, Killua, ya me he calmado. Ya superé lo que hiciste. Ojiro respiró hondo mientras se sentaba en su sofá con una pierna apoyada sobre la otra pierna cruzada. Obviamente me salvaste. Pero mataste al villano. ¿Podrías haberme salvado sin matar al villano? Probablemente. Podrías haberlo noqueado como lo hiciste con el resto de ellos. Pero en tu prisa por salvarme, olvidaste reprimir tu Kirk. Lo entiendo. Que tiene sentido. Pero, el adolescente rubio se mordió la lengua con una expresión de frustración en su rostro. No me gusta el resultado. Puede que ahora nunca piense en ti de la misma manera. Aunque espero que estés a salvo. Su rostro se suavizó mientras su mente pensaba en las posibilidades en las que Killua podría encontrarse en este momento.
Bueno, esto es maravilloso, gimió Shigaraki entre dientes y varios silbidos de dolor. Estos disparos duelen. Kurohiri, arréglame. Al menos tenemos un premio por todo ese problema. Killua frunció el ceño al villano cubierto por las manos. ¿Quién dirige este espectáculo? Le preguntó a Kurohiri antes de que el villano Warp pudiera conseguir suministros para ayudar a Shigaraki. No hay manera de que sea ese payaso. Eres tú. Si Kurohiri pudiera levantar una ceja en este momento, lo habría hecho. Shigaraki, por otro lado, estaba tratando de clavar sus manos en la cara de Killua. Estúpido mocoso. Yo estoy a cargo de esto. Espera hasta que esté mejor, te apretaré la cara y la destruiré. El adolescente de cabello plateado puso los ojos en blanco y resopló, lo que solo sirvió para enojar más al villano. Como si tuviera miedo de ti, replicó con los ojos entrecerrados y una voz baja que envió escalofríos por la columna de Shigaraki. El villano cubierto de manos se calmó y encaró a Kurohiri. Consigue las cosas, lo que necesites. Haz que el dolor desaparezca y cubre estas heridas. Tomará un tiempo hasta que esto sane y antes de que pueda luchar de nuevo. El villano del humo obedeció y abrió algunos armarios para sacar lo que necesitaba. Mientras Kurohiri ayudaba a Shigaraki, Killua observó dónde estaba. Por un lado, estaba bastante oscuro. Unas tenues luces en el techo iluminaban el lugar. Parecía estar dentro de un bar porque había una encimera con algunos taburetes al frente y varias bebidas alcohólicas detrás. Kurohiri rápidamente terminó de vendar las heridas de Shigaraki. ¿Eres camarero? Killua preguntó a Kurohiri y Shigaraki. Sí, trabajo como camarero con bastante frecuencia, respondió Kurohiri vagamente a la pregunta del chico. Killua se sentó en un taburete y puso un brazo sobre el mostrador para poder apoyarse en él. Entonces, Shigaraki, ¿qué quieres de mí? Preguntó. ¿Mataste a uno de esos peones que traje conmigo? El villano fue directo al grano. Sí, respondió Killua sin dudarlo. Muy bien, aplaudió Shigaraki al niño. Eso es lo que necesitamos. Derribar esta sociedad de héroes sería fantástico. ¿Qué mejor manera de hacerlo que convertir a un estudiante héroe en un villano? El adolescente de cabello plateado puso los ojos en blanco nuevamente. Lo siento, ya no acepto órdenes de la gente. Pero tengo una propuesta diferente. ¿Qué te hace pensar que puedes salirte con la tuya sin escuchar mis órdenes? Reflexionó Shigaraki. Por un lado, estás herido, por lo que difícilmente podrías hacer cumplir tus órdenes usando la fuerza. Segundo, realmente no me siento amenazado por ninguno de ustedes. Se burló después de su segunda frase para demostrar que tenía confianza en sí mismo. Shigaraki miró al adolescente con un ojo visible a través de la mano en su rostro. Eres bastante estúpido si crees que no sería capaz de manejar a un niño. Pero, para responder sinceramente a tu primera pregunta, en realidad no dirijo la Liga de Villanos. Mi maestro se esconde en las sombras y da órdenes. Decirnos qué hacer. Killua levantó una ceja divertido. Eso pensé. ¿Quién es tu maestro? No tengo ninguna obligación de decírselo a un mocoso engreído como tú, escupió en respuesta. Pero me dijiste que hay alguien más que dirige esta organización, respondió Killua. ¿Por qué no puedes decirme quién? El maestro preferiría permanecer en el anonimato, respondió Shigaraki, haciendo una mueca ante una repentina sacudida de dolor que sintió por sus heridas. No necesitas hablar con él todavía. Ahora mismo, necesitas mostrarnos tu lealtad. ¿Es una broma de mal gusto? Killua preguntó con una ceja levantada. ¿Lealtad a ustedes? Literalmente me secuestraron. ¿Cómo esperan tener mi confianza? Y, además, no les tengo miedo, así que no creo que alguna vez les muestre lealtad a ustedes o a su causa. Añadió porque sabía que eso enfurecería a Shigaraki. Sin embargo, todo lo que dijo Killua fue un engaño. Killua necesitaba a los villanos más de lo que estos sabían, pero no podía hacérselo saber todavía. Mocoso, realmente voy a matarte, amenazó Shigaraki con un siseo de dolor. El adolescente ignoró al villano y se volvió hacia Kurohiri, quien no había dicho nada por un tiempo. Necesito hablar contigo. A solas. Dile a este niño que vaya a jugar con sus juguetes. Shigaraki comenzó a rascarse el cuello para contener su ira. Tú eres mi juguete. Y cualquier cosa que necesites decirle a Kurohiri, también puedes decirlo delante de mí. Killua continuó ignorando las manos del villano, lo que solo sirvió para alimentar su ira. ¿Qué te parece? Le preguntó a Kurohiri. De ninguna manera, te quedarás aquí y hablarás delante de nosotros dos, o de ninguno de nosotros, gruñó Shigaraki, pero el adolescente lo ignoró nuevamente.
El villano Ward dirigió su mirada entre el chico y Shigaraki. Tomura Shigaraki, por favor discúlpeme. Hablaré con el chico en privado y veré qué quiere. Bien. Pero será mejor que me digas qué es después, ordenó Shigaraki. Killua resopló. Posibilidad de grasa. Siguió a Kurohiri a una habitación diferente en el bar y cerró la puerta detrás de él. No le preocupaba que Shigaraki se acercara sigilosamente a la puerta y escuchara a escondidas. Después de todo, Killua podría sentir si alguien venía. ¿Qué querías decir? La voz de Kurohiri era aprensiva. ¿Tu Kirk es una especie de teletransportación? Fue directo al grano. Sí, ¿por qué? ¿Conoces el alcance total de los poderes que tiene tu Kirk? Kurohiri pensó por un momento antes de responder. Esa es una pregunta interesante, pero mi respuesta sería, creo que sí. Sin embargo, es posible que me esté perdiendo algo. Killua asintió, feliz con la honestidad. ¿Cómo qué? ¿Qué crees que te podrías perder? El villano volvió a pensar detenidamente en su respuesta. No estoy seguro de si debería decírtelo. Eres un estudiante de la UA y te estás entrenando para convertirte en un héroe. Estaría entregando mis poderes a alguien que potencialmente podría capturarme. Si nos dices que no puedes confiar en nosotros, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Confiar en ti? El adolescente de cabello plateado frunció el ceño y entrecerró los ojos. Tienes un buen punto, pero realmente no me importas tú ni la Liga de Villanos. Y si no puedes confiar en mí, ¿por qué tomarse la molestia de traerme aquí? Bueno, esas fueron órdenes de Tomura Shigaraki, y las seguí, respondió con sinceridad. Bueno, en cualquier caso, no importa. Killua hizo una pausa por un momento. Aunque a mí tampoco me importa convertirme en un héroe. El villano se quedó en silencio por unos momentos, pensando en cuáles podrían ser los pensamientos y el razonamiento de Killua. Entonces, ¿por qué unirse a la UA? ¿En el curso de héroe, nada menos? No soy de por aquí. Vivo muy lejos. Realmente lejos. Si tu Kirk pudiera enviarme de regreso a mi casa, sería fantástico, afirmó Killua en voz baja. El tono de voz del chico confundió un poco a Kurohiri. Quizás el niño era de un lugar muy lejano al que no podía viajar. En ese caso, ¿cómo llegó a Japón? Los aviones viajan a la mayoría de los países del mundo, al igual que los barcos, comenzó Kurohiri antes de detenerse ante la sacudida de la cabeza de Killua. No puedo viajar de forma estándar a mi casa. Un Kirk me trajo a Japón. Necesito encontrar ese Kirk o el de alguien más que pueda enviarme de regreso, dijo Killua con medias verdades. Ayuka realmente no tenía un Kirk, pero la gente de este mundo podría considerarlo como tal. Un Kirk te trajo a Japón. Kurohiri estaba tan perdido por las explicaciones del chico. ¿Y no puedes viajar a casa en avión o en barco? Esta debe ser una zona muy remota. ¿De dónde vienes, muchacho? Muy lejos, fue la única respuesta de Killua. Kurohiri entrecerró sus brillantes ojos ahumados. Eso no explica nada. Deja de intentar andar con rodeos aquí. No puedo decirte si puedo enviarte de regreso sin que me digas de dónde vienes. La forma en que estás hablando ahora me lleva a pensar que eres un extraterrestre de algún tipo. ¿Estás sugiriendo que creo eso? El corazón de Killua se congeló. Kurohiri dio en el clavo con eso. Su expresión facial exterior permaneció neutral gracias a los años de práctica que tuvo durante su entrenamiento como asesino. ¿Qué digo? Esta es una situación muy difícil. Tal vez, la verdad. Son villanos y ahora se han dado a conocer. No hay manera de que vayan a los medios y le digan al mundo que no soy de aquí. De ninguna manera, ¿verdad? Debería decirle la verdad, o... no. Puedes interpretarlo como quieras. Pero tengo que irme. Lejos. Eso, no es útil. Pero estoy seguro de que tienes una razón para hacer todas estas preguntas, así que tomaré lo que dices con mis propias interpretaciones porque tú mismo no das ninguna. Pero, jovencito, si de alguna manera eres de un lugar diferente, mundo, no creo que mi Kirk sea capaz de enviarte allí. Killua asintió, esperando lo mismo. Está bien. No dije que era de un mundo diferente. Solo estás asumiendo eso. Seguiré mi camino ahora. Abrió la puerta y vio a Shigaraki sentado en la encimera del bar mirando las noticias. El medio de comunicación que estaba viendo hablaba del villano muerto que fue encontrado en la UA. El villano se rió entre dientes cuando vio a Killua. La noticia ya está sobre ti, chico. Olvida tu sueño de convertirte en un héroe. Únete a nosotros ahora, antes de que te conviertas en mi enemigo. El adolescente bostezó y se tapó la boca con una mano. Nah. Kurohiri no tiene nada para mí. Mi trabajo aquí está hecho.
Comenzó a caminar hacia la puerta, pero Kurohiri se deformó frente al chico. Shigaraki empezó a reírse desde su asiento. Kurohiri, ¿qué te dijo nuestro invitado detrás de esa puerta? Killua lanzó una mirada que prometía muerte a Shigaraki, y luego le mostró la misma mirada a Kurohiri. No te atrevas, se detuvo cuando Kurohiri lo ignoró y comenzó a hablar. Quería saber el alcance de mi Kirk y sus aplicaciones. Puede que sea de un mundo diferente y necesite un Kirk para enviarlo de regreso al suyo. El villano de las manos se levantó de su asiento y se puso de pie con mala postura debido a sus heridas. Eso es casi imposible de creer, chico. De todas las mentiras que pudiste decir, le dijiste a esa que descubriera su Kirk. Bueno, en cualquier caso, son todavía un niño. ¿Qué se supone que significa eso? Ni siquiera dije que soy de un mundo diferente. Lo entendiste mal, Shigaraki. Killua declaró con voz molesta. Si Kurohiri no tenía nada que ofrecerle, quería irse y regresar a su habitación donde probablemente Gon estaría esperando. Si lo que buscas es un Kirk, el maestro tiene muchos de esos. Shigaraki ignoró el intento de Killua de irritarlo. Escondió una sonrisa detrás de la mano en su rostro. Si haces lo que te digo, te dejaré conocerlo y tal vez él pueda ayudarte. El adolescente de cabello plateado estaba a punto de replicar con una respuesta grosera, pero notó que la pantalla del televisor parpadeaba y se volvía bastante oscura por sí sola, un color similar al gris oscuro. El negro completo significaría que la pantalla estaba completamente apagada, pero el gris oscuro significaría que estaba encendida pero no se reproducía nada. Se escuchó una voz, pero Killua no sabía a quién pertenecía, ni si era la voz real de la persona o si estaba modificada. Saludos, joven, Tomura Shigaraki y Kurohiri, saludó la voz. Chico, ¿cómo te llamas? Preferiría dirigirme a ti apropiadamente. Killua se dio cuenta de que la voz era una persona sensata. Tenía que ser alguien poderoso, tal vez el maestro de Shigaraki. No sintió la necesidad de mentir. Llámame Killua, respondió. Muy bien entonces, Killua. Es posible que tengas sospechas sobre quién soy. No las confirmaré ni negaré. Pero tal vez pueda ayudarte. No puedo hablar mucho contigo en este momento. Te agradecería que vinieras. Volverá a nosotros en una fecha posterior, tal vez en una semana. Si está de acuerdo, puede irse cuando lo desee. ¿Y si no estoy de acuerdo? Hubo un momento de silencio antes de que la voz volviera a hablar. Bueno, creo que serías útil para nuestra causa. Tomura Shigaraki, hiciste bien al traer a este chico aquí. Has tomado una buena decisión. Gracias, respondió alegremente Shigaraki. Killua levantó una ceja. En estos últimos minutos, nunca había oído al villano estar tan emocionado. Quizás esa era la palabra que buscaba el ex asesino. Cada vez que Shigaraki hablaba, era como si estuviera constantemente enojado conmigo o con algo más. Pero cuando este chico de la televisión lo elogió, su comportamiento cambió. Este chico de la televisión es definitivamente el maestro de Shigaraki. ¿Cuál es exactamente tu causa? Para matar a Olmig, declaró claramente Shigaraki antes de que la voz en la pantalla pudiera responder. Ese es nuestro objetivo. Y usted nos ayudará a lograrlo. Killua resopló por tercera vez desde que estaba en el escondite de los villanos. Sí, no, ese es un objetivo terrible. Nunca podrías matarlo. El adolescente de cabello plateado sintió una llamarada de intención asesina dirigida hacia él. Se burló internamente del espectáculo. Podría hacerlo mucho mejor que eso, pensó con una sonrisa. Me desintegraré, comenzó el villano, pero fue interrumpido por la voz de la pantalla. Shigaraki, no lastimes a Killua, ordenó la voz. La intención asesina desapareció de la atmósfera. Él será útil para nosotros. A cambio, Killua, es posible que tenga una pista que pueda ayudarte en tu lucha. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Ni siquiera puedo ver tu cara. Créeme, no quieres ver mi cara. La voz dejó escapar una pequeña risa. Pero si no deseas confiar en mí, está bien. Después de todo, tú te lo pierdes por habernos dado alguna información que podría resultar útil. Killua entrecerró los ojos y miró fijamente la pantalla. No es tu pérdida, porque aparentemente soy útil para ti. Y no hay garantía de que puedas ayudarme, así que en realidad no estoy perdiendo nada, ¿verdad? Esa es una forma tonta de verlo, respondió la voz. Pero dejaré tu tontería en tus manos. Ahora bien, debo irme. Si quieres volver aquí y hablar conmigo de nuevo, vuelve exactamente en una semana. Ni antes ni después. Adiós, los tres. Tú. La pantalla se apagó y quedó completamente negra. Hubo silencio por unos momentos antes de que Killua hablara.
Bueno, supongo que los veré cuando los vea. Se aseguró de ser vago sobre su decisión de regresar aquí o no. Primero hablaría con Gon sobre eso. ¿Vas a volver?, preguntó Kurohiri. Killua se encogió de hombros. Te lo dije. Nos vemos cuando te vea. Sin decirle una palabra más, caminó silenciosamente hacia la puerta como era habitual en los pasos silenciosos del asesino. Salió del bar y se encontró cara a cara con mucho cemento. Los altos edificios a su alrededor indicaban que obviamente estaba en una ciudad, pero no tenía idea de en qué ciudad se encontraba o cómo regresar a Musutazu, si es que estaba fuera de ella en primer lugar. Paseando un rato, descubrió que tendría que tomar el tren a Musutazu, opción que no pudo tomar porque no tenía dinero. Comprobó la distancia entre las ciudades en una computadora en una biblioteca pública y estimó que le tomaría aproximadamente 1 hora regresar, corriendo si usaba Godspeed tanto como pudiera. Pero probablemente no exista un camino para correr tanto. No creo que este mundo imaginara que alguien querría correr cientos de kilómetros. Amenazar a alguien con aceptarme de regreso sería pan comido, pero eso no iría tan bien si hubiera otras personas cerca. La aplicación de la ley, y la sociedad en su conjunto, es mucho más estricta aquí que en casa. No me importan, pero prefiero no complicarme las cosas a largo plazo. Al final, Killua decidió volver corriendo. No en cualquier camino, sino fuera de él, a través de bosques y edificios aleatorios por los que pasaba. Los edificios eran muy comunes a lo largo del área poblada del sur de Japón, pero Killua aceleró y la gente ni siquiera notó que alguien había pasado corriendo a velocidades inhumanas. Como era de esperar, el adolescente llegó a su motel en aproximadamente 1 hora. Gon había estado esperando en la habitación por un tiempo y se enfureció cuando Killua regresó tan tarde. ¿Dónde estabas? ¿No viniste a nuestro lugar de reunión después de la escuela?, preguntó mientras se callaba. Killua levantó ambas cejas sorprendido. ¿La escuela no dijo nada? ¿Decir algo? ¿Sobre qué? Gon miró con sus enormes ojos. Se llevó un dedo a la barbilla. Todo lo que dijeron fue que algo malo sucedió en un edificio de la UA. ¿Fue en ese lugar de entrenamiento de rescate al que fuiste? Sí, los villanos atacaron el lugar y sucedieron cosas. ¿Quieres saber por qué llegué tarde? Gon asintió con entusiasmo. Bueno, había un villano que tenía un kit deformante. Uno de teletransportación, más o menos, agregó cuando notó la expresión confusa en el rostro de Gon. El adolescente de cabello verde asintió en comprensión. Pensé que tal vez podría teletransportarnos a nuestro mundo, si su Kirk lo permitía. Así que ideé un plan enfermizo para llamar su atención. Maté a un villano aficionado y luego dejé que me llevaran de regreso a su base. Pensé que podrían como un estudiante héroe que mató a uno de los suyos. No lo sé, solo tuve un presentimiento sobre eso. Oh, entonces, ¿qué pasó con el villano de la teletransportación? ¿Puede ayudarnos?, preguntó el mejor amigo de Killua, ignorando por completo la conversación que tuvieron hace poco más de 1 semana en la que Gon no quería asociarse con villanos. Killua negó con la cabeza. No, no lo parece. Dijo que no puede ir muy lejos. Espera, ¿les dijiste que somos de un mundo diferente? El adolescente de cabello plateado se reclinó y se dejó caer en la cama. No. Solo le dije que vengo de un lugar muy lejano. Creo que asume que soy de un mundo diferente. O al menos, creo que tuvo esa idea, añadió Killua como una ocurrencia tardía. HMPH, y me gritaste por decirle al director Nezu que somos de un mundo diferente. Gon le frunció el ceño a su mejor amigo. Oye, dije el villano podría pensar que soy de un mundo diferente, se defendió Killua. Solo existe la posibilidad de que piense eso. Al menos lo dejé para su interpretación. El adolescente cerró los ojos y cruzó los brazos sobre su pecho. A diferencia de alguien más que directamente le dijo a Nezu la verdad. Abrió un ojo y miró a Gon para observar al peliverde. La reacción del adolescente. Está bien, suspiró Gon y levantó las manos en el aire. ¿Pero qué pasó con los villanos? ¿Mientras estabas con ellos? Tomó asiento en la silla. Bueno, alguna voz de un televisor, creo que era el líder del grupo, comenzó Killua. Dijo que podría ayudarme. Si quiero averiguarlo, tengo que ir allí exactamente en 1 semana. De lo contrario, desperdicié la oportunidad. Gon le estaba sonriendo a su amigo. Entonces vete. Él puede ayudarnos. Idiota. ¿Cómo puedes confiar tan fácilmente en alguien que ni siquiera conoces o que ni siquiera has conocido? Bueno, si él puede ayudarnos, ¿por qué no confiar en él? No creo que lo haga gratis, Gon. El adolescente de cabello plateado negó con la cabeza. Definitivamente quiere algo de mí.
Dijo que yo era útil para su causa, cualquiera que sea su verdadera causa. Espera, ¿no conoces la causa de los villanos? Killua negó con la cabeza en señal de no. Entonces, ¿por qué atacaron a Lawa? Oh, se detuvo mientras pensaba en lo ocurrido ese mismo día. Sí, bueno, quieren matar a All Might. Fallaron en eso. Tal vez ese sea el plan del tipo de la televisión. No lo sé, no me importa. No es mi mundo, no es mi problema. Killua se recostó en la cama y cruzó los brazos detrás de la cabeza. Killua, así no es como deberías pensar, el adolescente de cabello verde volvió a fruncir el ceño. Es realmente genial que hayamos venido aquí. Extraño mi hogar, pero esto no me importa. Sí, bueno, ¿realmente no tienes algo, o alguien, en realidad, esperándote en casa?, murmuró Killua, pensando en cierta persona. Tu tía Mito sabe que te aventuras todo el tiempo. ¿Estás pensando en Ayuka, no? Preguntó Gon en voz baja. Y tía Mito me extrañaría. Hace mucho que no le escribo nada. Probablemente esté muy preocupada. El ex asesino sonrió con cariño ante la mención de Ayuka. Sí, ella me dio un propósito en la vida. Tenía algo que hacer. El resto del tiempo, en realidad solo los seguía a ustedes, o a Kurapika, y los ayudaba en sus objetivos. Nunca tuve nada para mí, hasta que protegía a Ayuka y explorar con ella se hizo realidad. No te preocupes, Killua. Volveremos a casa. Y te ayudaré a salvarla, tal como te recuperé de los Zoldyck hace 4 años. Killua volvió a sonreír. Gracias, Gon. No sé qué haría aquí si no te tuviera para entretenerme. Entonces, ¿qué tan confundido te sientes en clase de todos modos? Gon gimió y comenzó a hablar sobre lo doloroso que eran las matemáticas mientras Killua se reía del sufrimiento de su amigo. La semana siguiente, Killua llegó a la UA en su horario habitual, 10 minutos antes de clase. Las clases se cancelaron por un par de días después de los eventos que ocurrieron en la USG, pero ahora se reanudaron la próxima semana. Algunas personas ya estaban allí cuando llegó Killua. Kirishima, Ashido, Midoriya, Ida, Todoroki, Yaoyorozu y Mineta. Sus compañeros de clase se quedaron paralizados cuando lo vieron. Algunos en total shock, otros con miedo y otros en una mezcla. Killua. Kirishima gritó tan fuerte que Ashido tuvo que taparse los oídos ya que estaba parada directamente a su lado. Hermano. ¿Cómo estás aquí? Killua levantó una ceja, sin entender la sorpresa de Kirishima. ¿Por qué no estaría aquí? Entonces me di cuenta. Oh, él pensó. Tonterías. ¿Arruiné esto? No me esperaban aquí porque fui secuestrado por unos villanos. Pero fuiste capturado por villanos. Mineta gritó con un dedo apuntando al adolescente de cabello plateado que estaba tranquilamente parado allí. ¿Cómo estás parado frente a nosotros? Esto debe ser un truco. Sí, debe ser eso. Ida declaró su propia conclusión. El verdadero Killua se sentiría avergonzado por lo que hizo. Un acto tan vil no sería perdonado por la sociedad. El adolescente de cabello plateado volvió a levantar la misma ceja. En realidad, solía ser un asesino profesional. ¿Crees que matar a un pequeño villano aficionado significa algo para mí? Aunque no es que lo sepas, así que no te culpo. Especialmente porque la sociedad en la que creciste es muy diferente a la mía. En realidad soy Killua. Killua Zoldyck. Escapé de los villanos y regresé aquí. Un grito colectivo de sorpresa escapó de la boca de todos. ¿Tú, escapaste de los villanos? ¿Solo? Ashido fue el primero en preguntar. Pero, se suponía que todos MMMig, y los demás debían rescatarte, tartamudeó Midoriya. A menos que eso haya sucedido en secreto. Gritó ante una posible comprensión. No hubo ningún equipo de rescate que me salvara, escapé. O en realidad, me dejaron ir. Esa es la verdad. Y eso fue. Técnicamente lo dejaron ir, aunque Killua sabía que podría haber escapado por su cuenta cuando lo necesitara. ¿Te dejaron ir? Eso es bastante extraño, viniendo de villanos que fueron capaces de planear un ataque a UA, mencionó Todoroki con ojos que taladraron el alma de Killua. Y se salieron con la suya. Y secuestraron a un estudiante. Si te dejaron ir, entonces está bien. Pero si escapaste, Killua, comenzó Yaoyorozu. Si escapaste, entonces ese no fue el movimiento correcto. Deberías haber esperado a que los héroes profesionales te salvaran. Después de todo, estabas en una posición peligrosa. Se formó un equipo de héroes para rescatarte y capturar a los villanos. ¿Cómo sabrían que deben detener sus esfuerzos por salvarte si regresas aquí sin avisar? Killua se encogió de hombros. No lo sé.
Si son capaces de rastrear el lugar, aún podrían capturar a los villanos. No es que salvarme fuera su única prioridad, como tú mismo dijiste. Yao Yorozu dudó y pareció derrotado ante el buen contraataque del otro adolescente, pero Kirishima siempre tenía algo que decir. Sí, eso aún sería bueno. Aún podrían atrapar a los villanos. Deja de intentar defenderlo, Kirishima. Iida le gritó al estudiante pelirrojo que miró sorprendido. Killua. El adolescente más alto con gafas se acercó al adolescente de cabello plateado. Lo que dije antes todavía se aplica. Cometiste un delito. Mataste a alguien. Los medios no lo saben, pero nosotros sí. Es triste decirlo, pero tendrás que ser castigado por eso. Killua simplemente se quedó allí, con cara de piedra mientras miraba a Iida a los ojos. ¿No sientes vergüenza?, preguntó el adolescente de cabello azul oscuro. Se ajustó las gafas levantándolas. ¿Tus padres nunca te enseñaron el valor de la vida y de los seres vivos? Eso tocó un nervio en lo profundo del pecho de Killua. Sus ojos se abrieron e inmediatamente giró la cabeza hacia el suelo y lo miró fijamente para que los otros estudiantes no pudieran ver su rostro. No, susurró, apenas lo suficientemente alto para que Iida lo escuchara. No lo hicieron. Iida quedó desconcertada, claramente incómoda ante esta inesperada revelación. Lo había dicho retóricamente, pensando que los padres de Killua seguramente le habrían enseñado eso cuando creciera. Entonces, ¿tal vez alguien más lo hizo?, ofreció sin convicción. El adolescente de cabello plateado no respondió. Caminó hacia el suyo sin decirle una palabra más y se dejó caer en su asiento. Maldita sea, eso realmente me afectó. Killua murmuró internamente. Y ni siquiera sé por qué. ¿Este mundo me está afectando? De ninguna manera. Eso es demasiado rápido para que me apeguen. Tenía que estar actuando, ¿verdad? Sí, eso es lo que era. Interino. Mintiendo. Lo normal. Solo continúa. Otros estudiantes comenzaron a llegar y todos se sorprendieron al ver a Killua, pero ninguno lo mencionó. Ojiro miró al adolescente de cabello plateado por una fracción de segundo antes de darse la vuelta y nunca volver a hacer contacto visual. Aizawa pronto entró en la habitación y se quedó sin palabras ante la aparición de Killua, pero no hizo ningún trato al respecto. En cambio, dijo, Zoldyck, al director Nezu le gustaría hablar contigo. Ve a verlo. Ahora. Capítulo 6. Killua se dirigió a la oficina del director Nezu por tercera vez desde que comenzaron las clases. Esta vez, sin embargo, no estaba seguro de qué esperar ni qué decir. Después de llamar a la puerta del director, Nezu lo condujo rápidamente al interior. La habitación estaba vacía aparte de ellos dos, y Killua casi esperaba que hubiera al menos un oficial de policía. Tanto Killua como Nezu tomaron asiento, con Nezu detrás de su escritorio y los brazos cruzados sobre la mesa frente a él. Estoy muy sorprendido de verte, Killua, comenzó el ratón perro oso. No me lo esperaba. De hecho, nadie lo estaba. Ahora, para hacértelo saber, llamé a un buen amigo mío que es detective de la policía de Musutazu mientras caminabas hacia aquí desde tu clase. Él se unirá a nosotros. Y seremos solo nosotros tres. Pero, primero, antes de que llegue aquí, tengo algunas preguntas y otra información que me gustaría hacerles y decirles. Killua asintió ante la declaración, por lo que Nezu continuó. ¿Cómo volviste aquí? Los villanos realmente me dejaron ir. No vieron ningún propósito en retenerme. Su respuesta no tenía ninguna emoción. No tenía idea de si Nezu lo creyese, pero Killua pensó que sería bastante fácil de creer. Con suerte, no pregunta cómo llegué literalmente aquí. No sé qué decir sobre eso. ¿Alguien me dio suficiente dinero para tomar un tren de regreso aquí? Supongo que sí. ¿Dices que no vieron ningún propósito en retenerte? Nezu levantó una ceja con curiosidad. El adolescente de cabello plateado asintió. Me pregunto, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Les dije que no me uniría a ellos, sin importar qué. Un tipo, que aparentemente es el maestro de Shigaraki, finalmente les dijo que me dejaran ir, y así lo hicieron. Es una respuesta bastante vaga, pero la parte del profesor es fascinante. Estoy seguro de que al detective Tsukauchi le gustaría saber más sobre su experiencia allí. Sonó un teléfono, Nezu lo levantó y comenzó a hablar mientras Killua se distraía. De alguna manera, esto va mucho mejor de lo que esperaba. ¿Está simplemente esperando al detective antes de pasar a lo malo? ¿Dónde está mi castigo? Parece estar de muy buen humor. Demasiado complaciente con lo que digo. Esto no es propio de él en absoluto, por lo que probablemente esté esperando al detective de la policía.
La llamada telefónica terminó y poco después, entrando por la puerta estaba un hombre bastante alto con cabello negro corto. Llevaba el abrigo de detective color canela y el sombrero en la mano. Hola, Nezu, saludó a la UA principal. Hola, Tsukauchi. Este es Killua, el estudiante que fue secuestrado. Killua, este es el detective Naomasa Tsukauchi. Encantado de conocerte, solo llámame Killua, dijo el adolescente mientras se levantaba para estrechar la mano extendida de Tsukauchi. Nezu señaló una silla a su lado para que el detective se sentara. Con mucho gusto tomó asiento. Bueno, vayamos directo al grano, declaró Tsukauchi. Killua, estoy aquí por dos razones. Una es escuchar tu historia sobre lo que pasó en los últimos días. La segunda, que estoy segura de que te preocupa, es lo que va a pasar con tu incidente. ¿En la USG estamos claros? El adolescente de cabello plateado asintió, sin importarle demasiado el castigo. De todos modos, convertirse en un héroe llevaría demasiado tiempo. Razonó consigo mismo. Bueno, entonces, comencemos con, lo que espero es, el tema más fácil de abordar. ¿Qué pasó con tu breve tiempo con los villanos que te secuestraron? Tsukauchi tenía una libreta y un lápiz y estaba listo para anotar cualquier cosa que Killua dijera. Realmente solo intentaron ponerme de su lado, comentó Killua casualmente, mirando entre Nezu y Tsukauchi con desinterés en sus ojos. ¿De su lado? ¿Quieres decir que querían que te unieras a ellos? Aclaró Tsukauchi. El adolescente asintió ante la pregunta. ¿Y cómo respondiste? Dije que no, obviamente. Lo siento, puede que te resulte obvio, pero para fines legales quiero que seas más específico. ¿Por qué los rechazaste? Killua frunció el ceño al detective. Soy un estudiante héroe, en la mejor escuela secundaria para héroes de Japón. ¿Por qué me uniría a un grupo de villanos que me secuestraron? No lo sé. ¿Por qué te unirías a ellos? Preguntó el detective, claramente tratando de que Killua hablara un poco más. Yo no lo haría. Entonces escribiré eso como me secuestraron, así que no les mostraré lealtad. ¿Mencionaste eso? El adolescente asintió de nuevo y tarareó en señal de acuerdo. ¿Eso fue todo lo que pasó con los villanos? Cuestionó Tsukauchi. Bueno, antes de irme, hubo una voz en una pantalla de televisión. No sé quién era, pero Shigaraki, el líder de la Liga de Villanos, en realidad no es el líder. La persona cuya voz escuché del televisión fue el maestro de Shigaraki. Creo que ellos son el verdadero líder del grupo. Es muy preocupante que no sepamos que esta persona lo es. ¿Sabes algo más sobre este maestro de Shigaraki? Tsukauchi preguntó con una gota de sudor en el rostro. No puedo decirles que me invitó a volver, así que no, en realidad no. Killua negó con la cabeza. No sé nada más sobre esa persona. Está bien, sigamos adelante. ¿Cómo te encontraste hoy aquí, en la UA? Los villanos me dejaron ir. No vieron ninguna utilidad en retenerme. Se aseguró de no contestar. Literalmente cómo llegó aquí. Seguro esperaba que Tsukauchi no le preguntara eso. ¿Sabes dónde estabas mientras te retenían los villanos? No. Estaba en una ciudad. Creo que era Yokohama. Eso es interesante. Ya escuché sobre el villano usuario de Warp que tenían, así que no me sorprende que hayas llegado tan lejos, dijo Tsukauchi mientras escribía más en su papel. ¿Sabe usted el lugar exacto donde lo retuvieron? No, no lo sé. Todo lo que sé es que estaba en una especie de bar. Sin embargo, es posible que se mudaran después de esto. Saben que soy un estudiante de la UA, así que ¿por qué no se lo diría a ustedes? Sobre esto, Tsukauchi asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Eso es muy posible, pero nosotros en el departamento de policía decidiremos qué hacer con la información que estás dando. Además, si estuviste en Yokohama, ¿cómo llegaste aquí? Tomé el tren, respondió Killua con facilidad. Ante su respuesta, el adolescente vio a Nezu entrecerrar los ojos con sospecha. Él sabe que yo no tendría dinero, porque soy de otro mundo. Él no me cree. Lamento interrumpirte, Tsukauchi, pero también tengo una pregunta que hacerte. El detective asintió y Killua supo lo que se avecinaba. Killua, pensé que no tendrías dinero para el tren. Tsukauchi se alarmó y sus cejas se alzaron confundido ante la declaración de Nezu. ¿Qué quieres decir con esto, Nezu? Se volvió hacia el director. Tengo que descubrir tu secreto, Killua, no puedes hacer eso, me dijiste que no lo harías, interrumpió Killua a su director con una mirada oscura en su voz. Las dos autoridades se congelaron ante el tono de su voz y la mirada de sus ojos. ¡No! Mi voz salió más aterradora de lo que pensaba. Probablemente mi cara también lo sea.
Maldita sea, necesito controlar mis emociones. Siempre pensé que lo hacía bien en eso, pero no cuando se vuelve demasiado intenso. Cuanta más gente conozca mi secreto y el de Gon, peor será para nosotros. Nezu se enderezó y se recuperó de su sorpresa. Tsukauchi, al ver a Nezu en su visión periférica, también se recuperó. Lo siento, tengo que hacerlo, Killua. El detective Tsukauchi es una autoridad y merece saberlo. ¿Es este el castigo que recibo?, se preguntó el adolescente de cabello plateado. Probablemente tenía esto planeado ya que yo estaba con los villanos. ¿Exponer mi secreto? Ese es un castigo tan extraño. Eso es como jugar conmigo. A menos que ese sea su objetivo, Tsukauchi, Killua y otro estudiante de la UA llamado Gon, ambos afirman ser de un mundo diferente. Uno que no es el nuestro. Una dimensión diferente, por así decirlo. He creído más o menos ese trasfondo después de algunas conversaciones con el dos chicos. Como tal, no creo que tú, Killua, tengas el dinero para pagar un viaje en tren si no tienes moneda válida en este mundo. Los ojos de Tsukauchi se abrieron en el momento en que Nezu mencionó el reclamo de Gon y Killua. Esto, no es lo que esperaba. En absoluto. Pero, Nezu, si crees que están diciendo la verdad, yo también lo haré, al menos por ahora. Eres lo suficientemente inteligente y confío en tu juicio. Puedo hacer parte de mi interrogatorio más tarde, pero eso es para más tarde. Nezu asintió. Por favor, haz tu propio interrogatorio. No soy detective, así que no tengo las mismas habilidades que tú. Estoy seguro de que podrías confirmar mi creencia si los interrogaras profesionalmente a él y a Gon. El adolescente se hundió en su silla. Hombre, esto no va bien. Otra persona conoce el secreto. Y es un detective, lo peor de todo. Me va a interrogar alguien que hace esto profesionalmente. Pero lo bueno es que no necesito mentir. No puede arrestarme por cosas que hago en mi propio mundo. Y si lo hace, los ojos de Killua se entrecerraron tan levemente que sería muy difícil notarlo, y ni Nezu ni Tsukauchi lo hicieron. Las cosas se pondrán mal. Se enderezó en su silla. En cualquier caso, ¿por qué es difícil creer que tomé el tren? Simplemente pregunté si alguien estaría dispuesto a darme suficiente dinero para tomar el tren. Todo lo que necesitaba era una persona que se compadeciera de mí, y funcionó. ¿Recurriste a rogar para volver con Musutazu?, preguntó Tsukauchi con una ceja levantada mientras escribía más en su papel. Killua solo asintió, lo cual el detective notó a través de su visión periférica. Tsukauchi tarareó y le dio la vuelta al periódico. Volvió a sentarse y miró a Nezu y Killua. Bueno, creo que eso cubre todo lo que quería para esa parte de nuestra conversación. Al menos por ahora. Ese fue un interesante giro de los acontecimientos que me lanzaste, Nezu. No esperaba eso en lo más mínimo, pero eso espera un poco. Ahora, podemos llegar a los eventos que ocurrieron en Killua. ¿Podrías darme tu recuento desde el momento en que el villano te envió a tu zona de rescate? Bueno, estuve allí con Ojiro después de que el villano Warp, Kurohiri, nos teletransportara allí. Aterrizamos sanos y salvos, y había villanos acercándose a nosotros desde entre los edificios. Ellos nos atacaron primero, así que actuamos en defensa propia cuando respondimos el ataque. Eliminamos a la mayoría de ellos, pero noté a un villano particularmente alto que estaba a punto de blandir un arma hacia la cabeza de Ojiro mientras Ojiro se defendía de un villano diferente. Corrí hacia el villano lo más rápido que pude, y en mi carrera, no reprimí mi poder y dejé que todo se liberara. Mi electricidad inundó al villano y él murió instantáneamente. Supongo que mis emociones para ayudar a mi compañero de clase eran demasiado fuertes, así que me olvidé de retener mi poder. Tsukauchi asintió durante la explicación de Killua, mientras Nezu simplemente se sentó en silencio y observó al chico hablar. Por un minuto, hubo silencio excepto por el sonido del detective escribiendo en su hoja de papel. Dejó el lápiz y respiró hondo. Bueno, eso era más o menos lo que esperaba. Puedo creer ese relato, y también tus pensamientos, pero no soy un juez. No puedo decidir si estás libre o no. El crimen que cometiste, intencional o no, fue severo. Por lo tanto, me temo que tendrá que ser juzgado en la corte. Se darán más detalles en una fecha posterior, a medida que nos acerquemos a esa fecha. Pero por ahora, puede continuar sus estudios en la UA como lo ha hecho normalmente. También te haré mi interrogatorio personal más tarde. Tengo que irme ahora y dedicarme a otro trabajo. El detective se levantó y miró hacia Killua antes de girarse hacia Nezu, quien también se puso de pie. Bueno, gracias por invitarme, director Nezu. Te veré más tarde. Tengo otros asuntos que atender.
Nezu asintió con total comprensión. Fue bueno verte de nuevo, detective Tsukauchi. Manténme informado sobre la situación de Killua. Tsukauchi asintió, miró a Killua y le ofreció una pequeña sonrisa. Fue un placer conocerte, Killua. Buena suerte con la escuela y todo lo demás. Fue desafortunado que tuvieras que estar en una situación así a tan temprana edad. El adolescente de cabello plateado solo le devolvió una pequeña sonrisa. Killua, ahora también puedes volver a clase, le dijo Nezu al niño. Sin más palabras, Killua y Tsukauchi abandonaron la oficina de Nezu y tomaron caminos separados. El director de la UA cerró la puerta y volvió a sentarse en su escritorio. No le dije a Tsukauchi cuál era la ocupación de Killua en su propio mundo. Hay algo en eso que no deja buenas sensaciones. Era un asesino en su mundo, lo que significa que ha matado gente. ¿Realmente le importa a ese villano que supuestamente, accidentalmente, mató en la USG? En cualquier caso, Tsukauchi no le preguntó eso, así que no lo sé. ¿Siente algún arrepentimiento? ¿Y su razón para interferir fue realmente salvar a Ojiro? No puedo decir. Suena perfectamente válido, pero me pregunto si realmente no pudo contener su fuerza en tan poco tiempo. Espero que sea cierto, Killua, o de lo contrario estás jugando un juego peligroso. A la hora del almuerzo, Gon se sentó a la izquierda de Killua, quien estaba sentado en el medio de su mesa con Kirishima a su derecha. Frente a Gon, de izquierda a derecha, estaban Ashido, Kaminari y Zero. Usando su nen, los dos chicos pudieron ver que había muchas miradas en su dirección, la inmensa mayoría de ellas centradas en Killua. Sin embargo, el adolescente de cabello plateado fingió ni siquiera darse cuenta de las miradas que estaba recibiendo. No se había revelado públicamente qué estudiante mató al villano en la USG incidente. Sin embargo, la clase 1A sabía quién era, y algunos de la clase 1B también lo sabían a través de sus amigos en la clase A. Más allá de eso, había algunas personas en otras clases que también lo sabían, mientras que el resto especulaba basándose en rumores. Habían oído. Killua, ¿estás preocupado por el juicio que tendrás? Gon le susurró a su mejor amigo. Una vez que el ex asesino salió de la habitación de Nezu, inmediatamente sacó su teléfono que el dueño del motel le había regalado gentilmente a Gon y Killua y le envió un mensaje de texto a Gon con lo que había sucedido. El adolescente de cabello verde estaba un poco preocupado por lo que podría pasarle a Killua, pero se dio cuenta de que también debería preocuparse si Killua estaba bien, pensó que sospechaba que así era. No, realmente no, creo que todo estará bien, susurró en voz tan baja que solo Gon pudo oírlo. Las acciones secretas no pasaron desapercibidas para Ashido, Kaminari y Zero. ¿De qué están chismorreando ustedes dos? Ashido bromeó con una ceja levantada. ¿Es algo jugoso? Comenzó Gon, pero fue interrumpido. Sí, es 100% jugosa, afirmó Killua con total naturalidad y le dio un mordisco a la manzana que no había comido. Esta manzana es muy jugosa. Zero y Kaminari resoplaron y se rieron entre dientes mientras Ashido solo ponía los ojos en blanco. Kirishima, sin embargo, no estaba divertido y actuaba de manera mucho menos alegre que su yo normal. ¿Qué pasa con usted? Zero notó que el adolescente pelirrojo no actuaba como siempre. El chico con el kirk. Ardeni sacudió la cabeza y terminó de masticar su bocado de comida antes de responder. Killua, hombre, lamento no haberte salvado en la USG cuando esos villanos te llevaron, escupió venenosamente después de una breve pausa. Kirishima, está bien, comenzó a hacerle saber a su amigo que estaba bien. ¿Cómo está bien? Gritó en un susurro, su ira no estaba dirigida a Killua sino a sí mismo. Buena pregunta. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Está bien porque quería que me llevaran? No, obviamente esa no es la respuesta. Killua negó con la cabeza. No es tu culpa. En todo caso, es mi culpa. Me dijiste que me fuera cuando querías defenderme de Kurohiri. Pero no me fui. Tal vez si me hubiera ido, no me habrían llevado. Sí, pero aún así me quedé paralizado cuando quedaste atrapado en el humo y en el kirk deformante. No hice nada para ayudar. Solo observé, como un espectador. Estás siendo demasiado duro contigo mismo, Kirishima, intervino Kaminari. Somos nuevos héroes en entrenamiento. No se espera que nos enfrentemos a verdaderos villanos en nuestras primeras semanas de escuela. Creo que 13 tomó la decisión correcta al usar su kirk para intentar sacar a Killua, habló Zero también en un esfuerzo por quitarle algo de culpa a Kirishima. Si hubieras entrado, Kirishima, podría haberse vuelto más peligroso para 13 usar su kirk. Dejarlo en manos de los profesionales fue el camino correcto a seguir. Ashido exclamó alegremente.
Pero Killua está aquí ahora, así que ¿por qué no superamos lo que pasó la semana pasada? Hablando de eso, ¿los villanos realmente te dejaron ir? Kaminari le preguntó al adolescente de cabello plateado. Él asintió en respuesta. Eso están, no sé cómo sentirme al respecto, en realidad. ¿Los asustaste con tu electricidad? Ashido sonrió y lanzó una mirada a Kaminari. Tal vez puedas enseñarle a este chico cómo ser más fresco con su electricidad, estoy seguro de que le gustaría. Oh, sí, eso sería increíble. Intervino el rubio. A las chicas les encantaría eso. Todos en la mesa se rieron, e incluso Kirishima esbozó una sonrisa y se animó. Tal vez debería darte lecciones pagadas, suena bien, añadió Killua pensativamente, pretendiendo considerar la idea muy seriamente. La mesa volvió a reír. Entonces Gon, ¿te gusta tu clase? El chico con el kirk. Tape le preguntó al único estudiante del 1B después de que la risa se calmó. Son geniales. Me gustan mucho. Son realmente geniales y fuertes, y me llevo bien con todos ellos, respondió con su habitual actitud entusiasta. ¿Alguien notablemente fuerte? Kirishima cuestionó, entendiendo a qué estaba tratando de llegar Zero. Gon se llevó un dedo a la barbilla y pensó en ello. Bueno, Onenuki tiene un kirk realmente interesante, y Tetsu es muy fuerte cuando usa el suyo. Monoma también tiene un kirk muy versátil, aunque tal vez no sea tan fuerte como creo. Ashido, Kaminari, Zero y Kirishima levantaron las cejas ante las palabras de Gon. Él no nos está diciendo lo que queremos. Pensaron al unísono. El festival deportivo llegará pronto. ¿Por qué lo preguntas? Gon finalmente preguntó en voz alta y los 4 estudiantes palidecieron porque no tenían una respuesta. Killua frunció el ceño ante las reacciones de sus compañeros. ¿Hay algo que no nos están diciendo? ¿Dijo algo el señor Aizawa? ¿O otro profesor? ¿O simplemente preguntan porque tienen curiosidad? Kaminari tosió antes de responder. Solo queríamos, ya sabes, saber qué pensabas de ellos. Es genial que os llevéis bien. Nuestra clase también es súper tranquila. ¿Quién es fuerte en tu clase? Gon inocentemente los hizo congelarse. Por suerte para ellos, Gon y Killua no estaban prestando atención porque sus sentidos se animaron al sentir a alguien familiar marchando hacia su mesa. Miraron por encima de su puesto y vieron a Bakugo mirando a Killua mientras pisaba fuerte, llamando la atención de todos los estudiantes con los que se cruzaba en su camino. Oye, cabello plateado, levántate y ven conmigo, exigió cuando estuvo al lado de su mesa, ignorando las miradas que recibía de todos los que lo rodeaban. Oh, es Bakugo. Gon sonrió, lo que le valió un ceño fruncido por parte del rubio ceniza frente a él. ¿Cuándo te dije mi nombre? Le gruñó al adolescente de pelo verde puntiagudo. Alguno de ustedes, bastardos, debe haberle hablado de mí, acusó a los otros 5 estudiantes en la mesa. Silencio. Como sea. Necesito hablar contigo, pálido bastardo, así que levántate. Gon, ¿te importaría mudarte? Killua le preguntó a su amigo y él obedeció. El adolescente de cabello plateado siguió a Bakugo hasta un pasillo vacío unas cuantas vueltas afuera de la cafetería. Como era de esperar, el lugar al que lo llevó Bakugo estaba aislado. No esperaba que dejara que otras personas estuvieran con él. Pensó Killua. Presta atención, ordenó Bakugo con una voz extrañamente tranquila. Eso es un poco inusual en él, tal vez no lo conozco lo suficientemente bien, por eso creo que, pensó Killua asintiendo con la cabeza para mostrarle a Bakugo que estaba escuchando. El rubio ceniza resopló y continuó. ¿Vas a decirme la verdad aquí? ¿Realmente mataste a ese villano, o esos estúpidos villanos estaban tratando de incriminarte por ello? Lo hice, pronunció con una voz completamente neutral. Bakugo se congeló y luego frunció el ceño. Entonces, ¿por qué parece que ni siquiera te importa? ¿No te importa haber matado a alguien? Killua se encogió de hombros. Sus piernas le rogaban que se alejara y abandonara esa zona aislada, pero su boca no se lo permitía. Acepté lo que hice. Y aceptaré cualquier castigo que reciba por ello. Aunque realmente no necesito decirte nada. No tengo ninguna obligación de hacerlo. El chico explosivo apretó los dientes ante la respuesta del otro chico. Los dientes apretados se convirtieron en una mirada desafiante. Te voy a aplastar en el festival deportivo. A ti, a Kyoto y a ese maldito Nerdbeku. Los aplastaré a todos. Especialmente a ti, asesino. Bakugo escupió la última palabra en la cara de Killua con tanta ira, pero ni siquiera afectó al adolescente de cabello plateado. ¿Qué diablos es ese festival deportivo otra vez? También lo mencionó antes, cuando conoció a Gon.
¿Hacemos deporte o algo así? Quizás debería buscarlo. Claro, diviértete con eso. Recuerda, obtuviste el 4.º lugar en la prueba de aprehensión de peculiaridades. Eso está 2 lugares debajo de mí, se burló solo para irritar al otro adolescente. La burla tuvo el efecto deseado. Cállate. Te volaré el trasero en el festival, solo espera. Le mostraré al mundo que deberían tenerme más miedo que el niño que mató a un villano. Él sigue mencionando eso. Hay algo más que quiere decir, pero no lo hará. ¿Ya no me quiere en la UA? ¿Porque cree que no puedo ser un héroe si maté a alguien? ¿No es eso lo contrario de lo que deberías hacer como héroe? Deberías inspirar esperanza, no infundir miedo. Tengo que dar miedo a los villanos, idiota, se burló Bakugo de Killua. Pero la gente normal también debería temerme. Voy a ser más fuerte y mejor que All Might. Ese nivel de poder tiene que asustarlos. Eso tiene algún sentido para mí, Killua lo admite para sí mismo. Creo que tiene ideales fuertes. O tal vez no, no lo sé. Quiere ser más fuerte que All Might, pero habla como un villano la mayor parte del tiempo. No sé qué tan plausible es volverse mejor que All Might, pero buena suerte para él. Creo que Midoriya tiene el mismo objetivo, ¿no? TSK, no tengo idea de cómo ese nerd llegó a la UA. Debería haber sido el único de nuestra escuela de mierda que ingresó a la UA. Él arruinó eso, pero supongo que tendré que aplastarlo para vengarme de él. Killua se frotó las sienes. No tenía idea de por qué seguía hablando con Bakugo. Pero tengo que preguntarle esto. ¿Tienes algo contra mí? Le preguntó al adolescente que parecía todavía estar pensando en cómo Midoriya llegó a la UA. Renuncia a tu sueño de convertirte en un héroe, declaró claramente Bakugo con los ojos entrecerrados. Ya lo arruinaste. La gente no te aceptará después de lo que hiciste. No saben lo que hice, porque ni siquiera los medios lo saben. Se mantiene en secreto. Y, además, tú eres quien puede hablar, pero no voy a entrar en tus problemas. Se giró para irse porque pensó que la conversación había terminado, pero una vena apareció en la cabeza de Bakugo. ¿Qué jodidos problemas tengo? ¿Crees que eres mejor que yo por alguna razón, Al menos no maté a nadie en mis primeras semanas de estar inscrito en un curso de héroe. Hizo una pausa después de liberar su ira. Cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia abajo. Apártate de mi camino, solo reza para que no me enfrentes en el festival deportivo o te mataré. Killua se apartó del camino y Bakugo pasó silenciosamente a su lado. Tiene ideales de héroe bastante fuertes y tampoco le agrado por lo que pasó en la USJO bien. Mientras alcance mi objetivo, estoy bien. Nezu estaba sentado en su oficina con All Might frente a él. ¿Para qué me llamaste aquí, Nezu? Preguntó el héroe número 1 en su forma desinflada. All Might, creo que Killua podría representar una seria amenaza para la UA. Nezu arrojó la bomba de inmediato. All Might frunció el ceño y esperó unos segundos más para ver si Nezu daba más detalles, pero no lo hizo. ¿Te importaría contarme un poco más de lo que tienes en mente? Respecto a este tema. Lo siento Killua y Gon, pero tengo que romper mi promesa una vez más. Nezu pensó antes de tomar aire y decirle a All Might. Killua, y también Gon de la clase 1B, son de un mundo diferente, una dimensión diferente. No pertenecen aquí. Puedo confirmar la validez de su afirmación bastante bien y me inclino a creerles. All Might se sentó frente a Nezu con la boca bien abierta y los ojos completamente abiertos. Falsificaron completamente su solicitud porque no tienen registros aquí, en nuestro mundo. ¿Qué más podían hacer? Así que la falsificaron. Eso tiene mucho sentido, admitió All Might lentamente mientras sus expresiones faciales volvían a la normalidad. ¿Pero por qué una escuela de héroes? ¿Por qué la UA? Yo también pregunté eso, y dijeron que convertirse en un héroe puede brindarles muchos contactos e información que de otra manera no tendrían. Eso también tiene sentido. Puedo creerlo. Están buscando un Kirk que sea capaz de transportar cosas a diferentes mundos o dimensiones. No estoy seguro si eso existe. Ciertamente, ningún Kirk que conozco puede hacer eso. Pero, esa es su esperanza, encontrar tal Kirk. Pero, lo que más me preocupa, All Might, es la habilidad de Killua. Antecedentes en su mundo. Era un asesino profesional, criado por una familia de asesinos profesionales. Fue entrenado para matar. All Might se dio cuenta de lo que Nezu le estaba diciendo. ¿Crees que, si Killua se rompe en algún momento, matará a alguien? Tengo que creer lo que Nezu me está diciendo. No mentiría, por increíble que sea. Puedo cuestionar la validez de su afirmación más adelante, pero por ahora, creo que Nezu necesita que lo escuche.
El director asintió con un ceño sombrío grabado en su rostro. Creo que sí. Era un asesino, entrenado para matar desde una edad temprana. No creo que las acciones que tomó en la USG lo afectaran en absoluto. Dependiendo de cuántas personas haya matado en el pasado, es probable que no tuvo ningún efecto en sus emociones o moral. Es muy desafortunado que haya tenido tanta falta de suerte para nacer en ese tipo de familia. Realmente me hace preguntarme cómo es su mundo, entonces. En cualquier caso, no es de eso de lo que estamos hablando. ¿Estás sugiriendo, Nezu? Necesitamos vigilar de cerca a Killua en todo momento. Creo que si vuelve a pasarse de la raya, debería ser arrestado y castigado. Creo que estás llevando esto demasiado lejos, le dijo Olmig sin rodeos a Nezu. Estás dejando que sus acciones en su mundo influyan en lo que piensas de él aquí. No podemos castigarlo por lo que hizo en su mundo. Eso sería muy tonto por decirlo menos. Puedo acceder a vigilarlo de cerca. Pero para arrestarlo y castigarlo en cualquier momento dado, creo que debería ser enviado de regreso a casa más que nada. Él no pertenece aquí, así que no veo ninguna razón para retenerlo más tiempo del necesario. Olmig, si Killua decidiera poner la ley en su contra, ¿crees que podríamos sentarnos y dejar que lo haga? No, pero también creo que es un chico inteligente, y debería saber que no sería prudente aplicarle nuestra ley. Eso solo haría su vida más difícil. Supongo que quiere encontrar la manera más fácil de él y Young Frex pueden volver a casa. Nezu inclinó la cabeza hacia abajo y asintió. Espero que sea una suposición justa. Entiendo tu preocupación por cuidarlo. Puedo hacerlo si quieres, pero creo que la buena compañía que tiene en la clase 1, a del joven Midoriya y los demás, podría hacerle darse cuenta de varias cosas que su propio mundo no hizo. Enséñele. Parece llevarse bien con sus compañeros de clase y tiene amigos incluso después de lo que pasó en la USG. Me alegra escuchar eso, respondió Nezu con una suave sonrisa. Tenía miedo de que se alejara después de eso, pero es bueno saber que sus compañeros de clase no lo han abandonado. Olmig sonrió también. Sí, son buenos. Creo que piensan que fue víctima de las circunstancias. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. ¿Hemos terminado aquí? Sí, eso fue todo de mi parte. Nezu lo despidió con la mano para que el héroe pudiera atender sus deberes. Menos de una semana después, Killua se encontró debatiendo si ir o no al escondite de la Liga de Villanos. Gon no fue de mucha ayuda ya que solo dijo que Killua debería hacer lo que crea que es mejor. Si quiere ir, debe excusar su ausencia en la escuela por estar enfermo. Si no, podría ir a la escuela como cualquier otro día. Esa voz en la pantalla sonaba bastante legítima. Pero podría ser simplemente una trampa para convencerme de unirme a ellos. Suspiró mientras yacía en su cama en medio de la noche. Podía escuchar a Gon roncar mientras dormía en el suelo. No necesito dormir esta noche, puedo dormir mañana. Creo que he tomado mi decisión.